¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, acá estamos. Buenas noches, bienvenidos a Intratables. ¿Cómo están hoy? ¿Vinieron todos con ganas? Viernes. Vamos. Ah, ¿porque es viernes? Claro. Claro. ¿No pasó nada en Argentina hoy que seguimos hablando de Cristina de ayer? Hace 3 años no pasa nada en Argentina, pues si hablamos por Ay, Cristina no de eso. pensemos, por Dios. 3 años no pasa nada en Dios. Argentina. Le diste el pie, Fabián. No, pregunto, en serio. No, es verdad, estuvo ¿No tranquilo. pasó nada en Argentina Sí, hoy? No sé, pasaron díganme. cosas, sí. Mirá que faltan 3 horas para que termine el día. Acá no digas eso porque enseguida te cae del cielo algo. Se inauguró un viaducto en Belgrano, muy bueno, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Pasaron cosas. Por Esa ejemplo, es una obra. el viaducto del Mitre. Sí. Importante. Están Sí. detenidos todos los gitanos del asesinato del día de ayer y el apodado El Cebolla, que estaba en Uruguay, El aceptó Cebolla. la extradición simplificada. ¿Qué más? Viene Cuéntenme. volando a la Argentina. Almirón no es más técnico de San Lorenzo. Almirón Oh. anda en problemas con San Lorenzo. Díganme, convénzanme que no arrancamos el programa contando las repercusiones de anoche. A ver, ¿qué otro tema hay? Bueno, hay yo otros arriba temas, de es lo más entrada. A ver. importante. Bajó el dólar, 45.80, Sí. ¿no? 10 45.80. centavos. Una bicoca. La representante del Estado, del Departamento de Sí. Estado americano dijo que han sido los mejores 4 años Sí, vive en Estados Unidos ella. Desde allá. para ella. No vive acá. Bueno, vamos Ella a ver. vive allá. ¿Perdón? ¿Cómo le va? Ah, me trajo un regalo. Ay, pero, qué bien. pero, perdón, ¿cómo le va? Sí. ¿Cómo está, Doman? Perdón. ¿Cómo se llama? Disculpa, ¿Y usted cómo se llama? Alejandro. Alejandro, pues me recibe todos los días. ¿Esto es para mí? No, Gracias. perdón, se me envió urgente al señor Brancatelli. Pero este programa se interrumpe cuando Ah, Brancatelli regalo. recibe regalos. Qué importancia la de Branca. En 7 Branca. años hay? nunca, ¿eh? Hay que Gracias, firmar algo, Alejandro, alguna muy cosa, atento. no. Gracias. ¿Quiero ¿Usted firmar? sabe qué es? Es un sobre, Doman. Claro, Cuidado, sí, es un ojo sobre. con los Ahora, ¿qué sobres. sobre recibe Brancatelli y de qué Los- tamaño? El famoso sobre de Brancatelli. Ahí No está. hablemos de Este es el Polémico el histórico papel, y dije que famoso es un sobre de sobre, Brancatelli. Che, Polémico Pablo, el usted no lo envoltorio. Tuviste que llegar vos para que haya un regalo en 7 A años, ver. nunca nada, nada. ¿Qué puede llegar? No, la otra Podemos lectura que saber. llegaron los sobres, no sé, pueden Una decir de todo. muñeca. A ver El si libro de explota. Perdón. Cristina. Perdón, Cristina, este es sí. un regalo del Pro porque está lleno de globos. También. bien. Puede Mirá. ser. Mirá Es el un papel. sombrero de esos. Mexicano. No, sos muy cabezón, Diego, no. ¿Lo abro o No quiere sé, adivinar ¿qué hace? ¿Abre o no abre el regalo, Brancatelli? No. Sí. Abrilo. Mirá, te están grabando, En mira, a vivo, ver. estamos Mirá. en vivo. con todo. Dale, abrilo, Así abrilo, me abrilo. gusta. Romper, romper. Rompe, los regalos se Rompe como rompen. siempre. Rompe. A ver qué es. Rompe, ¿Quién se lo compadre. mandará, no? A ver. ¿Qué es? Upa, upa. Sacáselo, Claudio. ¿Qué es? En vivo Brancatelli abre un Parece regalo que que no gustó. sabemos lo que es. No. Pará, no hace tic-tac, ¿no? Porque ponen un misterioso ¿Qué paquete en el graph. ¿Le gustó? ¿Viste? Es una bomba, capaz. Mostrame. Vale A ver. llorar, me voy a emocionar, ¿eh? No puedo llorar. Ah, pero le encantó. ¿Es algo para Entre la Luca? pa- Para, ¿no tiene remitente? ¿Quién te mandó? No tiene, es una bomba, Brancatelli. Nosotros lo recibimos tan Entre la paternidad y alegremente. esto me van a hacer emocionar de verdad. Ah, lo puso al nivel de la paternidad. Sí, traigamos personal Al nivel de la psicológico. paternidad lo Sí. ponés. Lo comparó ahí. Qué lindo. A ver, Brancatelli. El manto Qué loco, sagrado. El manto sagrado. Qué lindos que son, gracias. Ya se El libro de Algo Cristina. de Ituzaingó. Debe ser Claro. No, el banderín y tu Yango. Algo Tranquilo, de Blanca, Boca. No tranquilo. seas actor, no seas La actor. camiseta de La TV de camiseta para anoche. Luca. No, no es de Boca. Yo, Cristina, pelotudo. Ay, no. Te contestaron ahí, ¿eh? A ver, un poquito, a ver. Más de uno se va a poner nervioso. Déjame Más de orejear. uno Sí. va a querer tener un igual. ¿Vos Epa. quién dirías que no tiene que ver lo que hay ahí adentro de este panel? Y Vení acá al medio, Aurelio. Sí, vení, llévatelo, vení. llévatelo, por favor. Quédate con el paquete allá. Rajá de acá con eso. Esperen un momento. Dale, Rajá de No acá. le gusta, no le gusta. A él le vení. quedaría muy bien en la mesita de luz. en la Ey, mesita pero de es muy luz. grande. A Diego. ella en el living. Ah, Sí. Reato ni hablar. Reato ni hablar. Con un matamosca al costado. ¿No sabes qué tiene es? que estar. ¿qué graban aquellos? Ah. No, mirá que viene el detalle y todo. Viene para sostenerlo todo. Con todos ustedes Dale. del no ir. Ahora tendríamos que mandar una pausa, ¿no? Sí. La sí, televisión sí, normal sí. acá manda una pausa. Ya está, hay que sí, mirarlo sí, hasta sí, las claro. 11. Un Gran gato. saco, ¿no? Aprovecho para. Aprovecha para que le agradecer el saco a alguien. Sí, a la gente de Lors. Mirá, Pero un saludo. en el prime time, momento Sí. más alto. Más Impecable. acá está. 2 años más de ¿Puedo canje. hacerte una pregunta? Sí. ¿No te molesta? ¿Leíste 2 o 3 páginas hoy del Sí, libro? sí, 40. ¡Au! 40. ¿Por qué página En va? la Por página Leyó 40. 40, va por la 42. 40. No es una carrera a ver quién lee más rápido, es quién lo disfruta y quién lo entiende más. Claro. Tú y yo lo Pero- leímos Porque rápido. vas a estar tal vez, 2 años, entonces, tal vez vas a por primero leerlo, tenés que por leer. leerlo muy rápido no lo entendieron muchos. En 3 vos. horas O leen ya está. resúmenes que les mandan los principales títulos. Se va a sorprender Gabriela Ceruti de este regalo. A Gabriela acaba de le llegar. gustaría. A Seguramente ver. lo debe tener. Vos decís que tiene Y este más de regalo. uno lo debe tener y no lo confiesa. A Adrián Pérez, ya acabo de ver el regalo. A Adrián Pérez no le gustaría, no le interesaría.
Quizás en un año sí. A Laura Sommer tampoco. De paso estoy diciendo el nombre de los invitados. ¿Vieron? Muy bien. Laura Sommer no creo. No, es profesora, en la serio, casa no es creo, una la periodista casa. en serio. Ella por ahí sí, en la La casa oficina no. sí. No sé quién manda en la casa. No creo, Laura, que vos La quieras oficina tener. sí. No creo. En la oficina ¿Pero vos sí. ya lo viste? En la ¿Dónde? Sí, oficina ya lo sí. vi, ya lo vi. En la casa no creo. ¿Usted, Doma, lo tendría? Mostralo, Porque a ver. está cuestionando todo. ¿Usted lo Úrsula tendría? menos, ¿no? En una época, después te contesto a Por esa favor. pregunta. En una época coleccionaba, Ah, después ¿sí? dejé. Perfecto. Esto es lo que todos quieren Después tener. dejé. $1.000.000. Y lo eso usa, no, queremos no te tener lo voy a todo. dar, ¿eh? ¿Para vos vale más que $1 millón esto? No. Esto no tiene precio. Va, tampoco la pavada. Sí, Sí. dólares sí. Claro, tampoco la pavada. Che, cerremos Bueno. seguridad porque... La que ni mira, ni te cuento. La que ni mira. Sí, Donovan, no mires. A ver. A ver. Ah, Ay, la era. foto. Ah, pero la vas a poner ahí. No, esto va directo. Esto va a quedar hasta el 27 de octubre ahí. Pero no somos un programa partidario. No, porque acá usted- corremos el riesgo que mañana, el lunes, Mirá, venga alguien con yo banderitas. te digo que en un mes, yo que no puedo sé qué Para te la vas a Cámara de disfrazar. Diputados va a hacer esto. Ojo, yo te digo una cosa. En un mes, yo les tiro un Vidrio adelanto. no tiene eso, Sí. ¿eh? No sé de qué se va a disfrazar Vilouta en un mes. ¿En un mes de qué? Che, Branca, Ponela que la- Vidrio no Guarden tenés esta frase ahí, nada ¿eh? más. No, explicala. Pero Pero es en un mes amenazante es esa No, ¿qué? pero, 11 de... Pero perdón, en un mes es 11 de junio. 11 de 10 de junio. 10 de junio. 10 de 12 de junio. Las El alianzas 20, son pon el las 22. Claro, cierra la Pero- salida. Esto va a quedar Cuidado acá. con el vaso de agua, no se te Ponela vaya a de caer lado, que no por tiene favor. vidrio. Eso, el cartón con el agua. Vuelvo. No te quiero, no te quiero, no te quiero decir nada, Fotos pero estas. saliste Espera, muy espera. carón, ¿eh? Estas fotos se dejan acá tranquilas, no se toquetean todo el tiempo. No, ahí adelante. Él Ahí. necesita. Te llenaron ¿Lo la ves? cara de... ¿Ves por qué Sí. se enoja? ¿Ves por qué se enoja con vos, Cristina? Usted tiene la Brancatelli? tecnología que iban a traer de Estados Unidos. Voy a hacer una pregunta polémica antes de ir. Ya voy con la canción Intratables, espera. Voy a hacer una pregunta polémica. ¿Quién pondría en este momento aquí en el panel una foto con Macri si la tuviera? Adrián te sacó de ese compromiso porque sos funcionario. No, preguntale, no sé si la lo debes pone tener en el inclusive en despacho, tu por ahí. oficina. Adrián tampoco. Pero, Pero, perdón. No lo pongamos a depende Adrián en Pérez qué pobre en ese lío. circunstancia. Una cosa es una foto Festiva. choluleada o festiva. y Eso otra quiere cosa decir que es tenés una foto con- profesional. tenés una foto con Yo Macri. tengo fotos con muchos presidentes a los que he anda que entrevistado. tenés- No, en ese contexto Por eso no. te digo, Para la depende. El pregunta, contexto ¿cómo de es? cholulaje. ¿Quién pone una foto con ganas yo o con ningún convicción? No, Con Una la foto- Copa pero perdón, Intercontinental señor del Doma, 2003. señor Doma, nuestra no te la pone tarea- el presidente del club. Nuestra Sí. tarea es Nuestra otra. tarea no es poner foto con ningún presidente. Y después en algún momento hablamos, Por eso, porque pero- anoche hemos visto una doctora moderada, pero un entorno exaltado, que dice, dentro de un mes... Buen punto. Clara Hablemos de Mariño eso. tiene fotos en serio con líderes mundiales. Digo, Claro. no porque Cristiano no lo sea. Sí. Vos Sí, tenés Cristina de es los líder últimos mundial. 40 años. Tengo con entrevistas personales con Gorbachev y con Por Felipe eso. González. Toma mate, ¿eh? Y bueno, Mirá la ahí foto que está. tiene Es Clara lo Mariño. Te mismo. falta Ahí Cristina tenés. nada más. ¿Eh? Me falta. Te falta con Me Cristina, claro. A ver si me ayuda Diego. Vemos, dale, la canción Intratables, Cristina, el día después. La lluvia cae en la rural, hoy no hay choris por aquí. Cuidado que me despeino y la feria frente a mí. Mire, una denuncia penal en Comodoro Pi, un vaso de agua, una encuesta de IBR de estas que hacen los pibes donde proyectan escenarios de balotaje y un libro autobiográfico no se le niega a nadie en la Argentina. Cualquiera escribe un libro. Cristina se puso la máscara de candidata, digamos, ¿no? Bueno, al decir máscara, obviamente estoy diciendo que no es así, lo que ella piensa es otra cosa. Ello se parece más al libro que a lo que dijo ayer. Cuando yo hablo siempre hay repercusión. Una tempestad que de mí salió. Lo más importante de todo fue la incorporación de la figura de José Berg Helbard al centro del debate argentino de hoy, un acontecimiento ocurrido hace casi 50 años, que terminó obviamente muy mal, derivó finalmente en el Rodrigazo. A mí me parece que fue un buen mensaje de Cristina, muy reflexivo, y haciendo una propuesta, que es la de generar un nuevo contrato social. Compra el Broly, hay que leer como Branca, tú siempre debes ser. Yo voy a abrir mi corazón por la elección. ¿Cómo se llama el libro? Sinceramente, primero, la mentira es que no lo escribió Cristina, lo escribió una escritora. Yo vi una Cristina Fernández de Kirchner en modo Heidi, hasta le dio un mimo a Trump. Libro soy, yo quiero venderlo más. Libro soy,
libro soy. Llámeme presidenta. ¿Qué más da? Venime a apoyar. ¡Qué tormenta hay! Mauricio, en octubre yo voy por ti. La que canta, un aplauso, es May, nuestra doctora Mayra. Muchas gracias. Se llama como mi hermana. Así que le mandamos. ¿Está por acá? ¿Está por ahí? Sí, acá estoy, sí, te ¿Dónde estoy viendo. estás? Yo te estoy viendo a vos. Es una voz, así que. Es una voz. Soy etérea, Fabián. Es una voz, Sí. es una voz. Bueno, señores y señores, está Laura Sommer. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio con ella, que es el chequeado del libro de Cristina. De algunas de las De algunas de las afirmaciones partes del del libro libro. de Cristina. Del libro tendríamos que tener un intratables de varios días. Sí, sí, el libro es largo. Sí. Bueno, avísenme, a ver acá, lo ponemos en la placa. A ver. El primero. Dejamos una desocupación del 5.9%, una de las más bajas de la historia. Bueno, empiezo por la conclusión, porque estamos Sí, en la tele. dale. 5,9 era el dato del INDEC con el INDEC intervenido. Sí. La intervención de Cambiemos, pero también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que ese dato no era un dato confiable, que no se puede tomar como real. Así que tuvo Cristina un insostenible. Insostenible. Esa O sea, afirmación insostenible. que esta afirmación no se puede sostener. Acá está. Insostenible. Insostenible. Bueno, no había No, INDEC, hay 9 señores. calificaciones No había en INDEC. chequeado. 9 calificaciones. Sí. Insostenible. Insostenible es cuando o no hay datos para contrastar eso, como pasaba, Por ejemplo, el de la con, pobreza. Vos lo con los podrías datos de con- lo pobreza se podrías ponía contrarrestar. insostenible, o cuando se basa... Está bien, pero está cercano. A ver, Espera, si hoy es 9% si querés que yo te la lo cuente. desocupación, Sí. es 9%. Y aumentó significa que era menos de 9. Estamos hablando de 6. el no está último, lejos el de la último realidad, dato antes de la intervención del INDEC era 10,2. Laura, Sí, discúlpeme. probablemente Laura, entre el discúlpeme. 10,2 de Pero es 2006 sostenible, ¿no? había Pero, bajado. perdón, hagamos pero no sabemos. chequeado.com, no brancatelli.com. No, es que está bien, me tenés parece que idea no del número. califica, con todo Pero respeto, me parece que no es Brancatelli no insostenible. sabe de matemática. No, No, puede claro. leer el libro, Laura, digamos. no Imagínate por que va a favor. saber sumar o restar. Igual para opinás, los que nos Bremer, ven, de el este insostenible lo usamos cuando no hay datos para contrastarlo o cuando el líder se basa en un estudio, como en este Si caso, no lo pueden chequear, no lo chequeen. totalmente Nulo queda. o con fuertes problemas metodológicos, que es lo que O la sea, Organización el Internacional del insostenible Trabajo dijo es sobre estos inchequeable. datos El del insostenible quiere decir que es imposible de chequear. INDEC. No, el inchequeable, Brancatelli, Es otra cosa. cuando alguien opina. No lo pudieron Si chequear. vos o sea, decís está diciendo adoro a insostenible Cristina, para yo no ustedes. puedo Sostenible es chequearte. fruta. Inchequeable. Bien. Igual, bien. no peleemos, ¿Vos? digamos, con las calificaciones de chequeado. No, Sí no, creo- pero estamos entendiendo. Tampoco la Biblia, ¿no? No, Digo, pero lo que bueno, se- pero Bueno. sí, a ver, yo más allá de los números y las puntuaciones, creo que es absolutamente ostensible de que la pobreza creció. Más allá, digo, simplemente es recorriendo tres desocupación. provincias Claro, pero argentinas. La tiene que ver la desocupación no pobreza? creció porque aumentaron exponencialmente el Los Estado. planes sociales. Es decir, no, y el Estado. ¿no? Y los el planes Estado. Entonces vos das sociales. por bueno el No. 5,9. Duplicaron. No, Entonces vos das por no. bueno el No, 5,9. no se por puede- bueno, digo no que se puede es decir. claro que la desocupación bajó. Esto ¿Dónde? está claro. Donovan, Sí, bajó. vos sos la Pero economista. bajó porque ¿Cómo la Sos aumentaron. la economista No. oficial del programa. Crearon Era empleo. 5,9. Las dos No grandes- soy economista, soy Perdón, periodista perdón, económica. discúlpame. No, La es- forma en que crearon empleo. Para nosotros sos economista. Dos formas de crear Lo más empleo. cercano a una El primero, ampliar exponencialmente la cantidad de Sí. empleados públicos. Y el segundo, blanquear las empleadas domésticas que le otorgaron un crecimiento supuestamente privado de 500 o 600 mil personas en los Pero en ahora los pasaría lo 50 mismo, Igual- porque ahora sostienen esos planes. Está O sea, Mara, que pero hay- blanquear. Pero igual- No, igual- pará. Doctor, es Está positivo. Mara, pero blanqueado las No, empleadas domésticas. es más, No, la- está bien. las empleadas domésticas hasta el año 2012, durante toda la década, Sí. siguieron estando sujetas a un decreto del año 1956 que era Sí. casi una condición de esclavitud. Recién en 2012, como se dieron cuenta, O sea, la compañera Cristina. como que se dio cuenta que era una muy desde buena que forma de arrancaste a hablar hoy, estuvo a favor de Cristina. aumentó artificialmente bueno, el hubo empleo, Branca ¿no tiene entendés? razón. Branca Desde tiene ayer razón. No me hubo pongas cambios, nervioso, Doman. Estás Aumentó. muy kirchnerista. Sí. Aumentó. Después del acto- No me digas eso, soy celíaco de acá, ¿eh? Me No, agarra, por favor, ¿sabes qué? no, Empiezo no te a pongas mal, temblar. no te pongas Pero perdón, Necesito Fabián, comer Fabián, sin una gluten. cosa, No, quiero que una hable cosa, porque Donovan un parece- segundo, Una cosita, que- parece un programa, Uy, blanqueo eso. parecemos amateurs. No podemos hacer una comparación porque no funcionaba el INDEC, Acá señores. está. Entonces seamos serios, dejemos de
de intuir. Hay más, hay menos. Claro. Uno cree que había más gente empleada, sí, pero no había datos porque el INDEC no funcionaba y es muy grave. Y no es Entonces algo que dejemos de dice intuir. caprichosamente O sea, que chequeado, lo dice la Organización Tratemos de Internacional del intuir, a ver. Trabajo. No, suscribo a la teoría de Del Vilouta. señor del diputado Es Vilouta. Claro, pan imposible con pan. saber. Es cierto que 2008 hubo un deterioro fuerte del mercado laboral con la crisis de 2008. Después la cosa mejoró y además, y mismo hasta Cristina lo reconoce en sus libros, siempre en los años electorales, Cristina inyectaba muchísimo Ella dice que dinero inyectaba, al te vi. mercado, lo cual obviamente se traduce también. Lo que es en un poco más de irresponsable es empleo. haber puesto la cifra como si fuera chequeable, sabiendo que el INDEC estaba absolutamente inservible. Claro, Clara. pero esto era como el dólar, que estaba a 9.5 y se vendía dólar a futuro a 15. Ah, buen punto. Vos decís Esto que había... más o menos, buen tema, está bien, que este, había dos cotizaciones. claro. Está bien. Vamos a la Compraron segunda. todo lo- Pobre Laura, ¿no? Nunca más va a volver. Es verdad Si cada también cosa eso. que dice No, llama este está bien. debate. Digamos que No, chequeamos está de- muy bien. es muy serio. No. ¿eh? Bueno, Por lo menos segundo. no debatimos si nos gusta más o menos la cara o la cartera. Debatimos Exacto. de datos y de evidencias. Eso fue para está muy bien. Brancatelli, Tomás. No, no, para no, cartera. estas discusiones Jamás se dan solo en encontraron Argentina. en los Panama Papers a ningún miembro de mi gobierno. O sea que Mentira. yo tengo acá tu resultado y me sorprendiste. Pues yo le creí a Cristina esta frase Ah, en el ¿sí? libro. Sí. Pero qué pelota. No solo le creíste vos, sino Señor. que ayer Alberto Fernández en la radio, el ex jefe de gabinete, salió a decir que el falso, que le pusimos esta frase porque un funcionario del gobierno de Cristina con rango de secretario de Estado, Daniel Muñoz, fue secretario privado de Néstor Kirchner, renunció cuando Néstor dejó el gobierno y 4 días después, un decreto de Cristina lo nombró asesor con rango de secretario de Estado con la firma de, entre otros, Alberto Fernández. No aparece O sea en el que libro Daniel Daniel Muñoz. Que es uno de ayer, los No que, aparece en el ayer libro. No nos, aparece. que ayer nos desmintió en Porque está radio. muerto seguramente. O sea Murió, que claro. hubo por lo menos un funcionario, Perdón, ¿y cuántos más, Laura? un miembro de que su gobierno. aparecieron? Ella dice jamás encontraron. Bueno, pero por eso, ¿cuántos más ministros, secretarios? Bueno, ¿Cuántos pero ahí aparecieron? encontró- Un secretario privado. Ella dice ¿Cómo? jamás. ¿Quién? Yo no ¿Quién? chequeo ¿Quién? lo que vos Perdón, querés que está chequee. bien. Yo chequeo lo que ella dijo Vos- en el libro. La palabra jamás, nada más. No, no. Pero- Jamás pero no, encontraron pero en los No, Panama pará, Papers hagamos a un ningún poco, perdón. testaferro de Ningún ella. Hagamos lógica, funcionario. perdón. Hagamos lógica de la lengua castellana. Ningún miembro. Jamás ningún. Ya te lo Pero desmiente, perdón, hay uno. pero- Pero te voy a Y dar perdón, otro dato, pará, te voy a no dar otro era dato. un barrepisos en la Casa Rosada, fue secretario Igual privado son de menos, Néstor Laura. Kirchner, Pero todo el pareció gobierno. bastante uno menos, contra un abanico Son de bastante funcionarios de este menos que gobierno. los del actual Digo, gobierno. Claro, silencio. al Pero propio no presidente está dando Macri los le datos del Espera. al propio presidente El le actual aparecieron gobierno no sé si lo 32 escribiría en un cuentas. libro. Esperen un momento, por favor, que le vamos, ¿Perdón? le vamos a poner una El actual brújula. gobierno, en todo caso, Le vamos a responde poner una eso. brújula a Ceruti. Sí, estoy perdida con la Está discusión. perdida. No, La completamente. discusión es que Cristina dijo No, jamás no, con la anterior encontramos- también, te digo, porque digo, También, hay, con hay- las dos te perdiste. pero hay cifras que sí son contrastables. Digo, no voy a defender el INDEC de Bostilo, pero ¿cuánto era la desocupación cuando la primera medición del gobierno de Mauricio Macri de la desocupación? ¿Cuánto Siete. fue? Pero, ¿cuánto fue? Pero no importa, si Siete. ella dijo Siete. 5,9, A Gabriela. ver, ¿Estamos chequeando a Cristina o al gobierno de Macri? No, pero Porque a es mí un me dato. invitaron a chequear las afirmaciones del libro. Puede ser que no grites. No, porque Afirmando, decís ahora está que no vas a afirmando. defender No, al no está INDEC. bien. ¿Querés que te recuerde las veces que lo defendías al INDEC? Ah, ustedes vienen de peleas de otro programa. Yo no la conozco, no tengo ni idea quién es. Ustedes se pelearon. Ustedes se No, pelearon en a otro mí lado. no, ustedes ha dos. No sabía chequeado yo. por Twitter, entonces los que te manejan las redes. No tengo ni idea de qué está hablando, pero de todas Pero hay una maneras, digo, pelea de ustedes previa yo que no me peleé con ninguna. nadie, yo vengo a hablar Bueno, tranquila, pero con un digo- programa periodístico, vengo al nuevo Pero- Intratable de Doman, donde se Gracias, supone que se puede gracias. hablar y Pero perdón, dialogar. digamos una cosa y también, escuchar. porque si no la Entonces, gente se pone lo mal. que digo es... Chequeo.com es algo serio. Si a alguno Sí. no le gusta, Bueno, problema Espera, sí, a ver, yo acá, también soy pero una de- persona seria, todos pero somos dejemos serios. que Gabriela exponga ¿Ok? su teoría. Entonces Más digo, o no hay menos. más Tu teoría que- apunta mi a que mi si teoría la apunta primera que- medición a que de si la Macri primera medición de Macri fue dio 7 puntos parecida. y ella dice que terminó en 7, en 6 y la primera medición de Macri dio 7, Sí, podés sí, sí. decir que estaba mal el INDEC, lo que fuera, bueno. De ahí Digo, no podés insostenible, chequear claro. que Bueno, con pero ese no es INDEC la falso, cifra, es pero insostenible. tan difícil, placa tan difícil. número uno. Verdadero o falso. Perdón, Sí. quiero Es decir un una libro cosa. más Lo o que menos, acaba, digamos. no, esperen un No, momento. no, Lo digo, que no, acaba de hablar- decir, lo que acaba de decir Depende. Gabriela Ceruti tampoco es una locura. Te No, creo. medio- Tiene medio- algo de medio- razón. Estamos hablando. Ella dice, Ahí mi gobierno es terminó en horrible. 6, la primera medición oficial del gobierno de Macri dice 7, bueno. Claro. Perdón, Tan Gabriela. mal. Está mal, no es que estamos hablando de cualquier cosa. Discúlpenme, Está más me o pongo menos de pie. cerca, No digamos. jorobemos con los ¿Dónde te pobres pones y con la de pie? gente que no tiene Una empleo. pavada. Señora, si usted no tiene un dato, no diga una pavada. Un puntito no es ¿Por un qué te pones de puntito. pie? No, Sí, nadie. sí, Por por favor, favor. firma. Pablo está diciendo los datos del A mí INDEC no me vengas, saneado. a mí no me vengas a hablar de los Ella pobres, lo que vos que no viste uno dice- nunca en tu vida. Perdón, a mí no me por favor. corras con los pobres, a mí no. No, vos, a mí no. justamente ¿Ok? vos. No, Ella lo
lo que está totalmente diciendo Gabriela, es que estoy tan numéricamente seria. no está tan lejos su número de otros. Pero no es una cuestión
cuestiones son estadísticas, señores. Sí, si no son tenían INDEC, estadísticas. Son córbense. estadísticas. A ver, primer punto. Placa número dos. Segundo punto. No, pero digo, Placa número 2. No, antes de la placa número 2. Antes de la placa Que el problema de que generó empleo porque blanqueó al empleado doméstico no entendí. No generó empleo. Digo, Mintió. No mintió. Blanquear Sí, el empleo blanquear no es negro no generar es empleo. El empleo Blanquear- blanco es pero empleo. Entonces, cuando blanquear vos no es- eso no es generar empleo. Bueno, a ver, ¿Cómo que no? dejen no es generar ¿Cómo que empleo. no? hablar. Entras al mercado laboral formal. Pero eso no es generar empleo, si el empleo Pero ni- estaba. No, lo que para- dijo es. para mí lo sí que dijo es es- Pero generar es empleo. generar empleo formal. ¿Cómo Mauricio, no va a ¿usted ser es generar abogado empleo o qué? formal? ¿O es Sí. verdadero? Absolutamente. Una cosa Pero es si el trabajar en empleo negro, estaba. esclavizado, y otra cosa es Doctor trabajar en Alessandro, blanco. yo Bueno, te no sé. interpreté, y no te lo dije en joda, que tu argumento era pro-kirchnerista. Pero a ver. Además está muy bien esa ley, digamos. Y además decir- estoy a favor. Es una buena Pero ley. también, Perfecta. pero es una mentira decir que se generó mayor empleo de actividad privada, porque uno cuando cree que pero el ¿quién habla de la Pero actividad está privada? bien que se haya dado un régimen laboral Claro, legal que no sobra está a muy las bien empleadas eso, y domésticas. eso está muy bien. Y yo tengo un No, pero artículo criticamos sobre todo, eso. por si Sí. acaso. Yo tengo un artículo sobre eso, y escrito entonces- mucho A favor. antes, a favor y Claro. denunciando el trato ¿Y esclavo entonces por de qué las no lo hacen empleadas por eso? domésticas. Por las Pero dudas. cuando dicen, pero salían a decir que había aumentado 300.000 los empleados, lo único que habían hecho era blanquear el empleo doméstico. Esto es una Aclara locura. el punto. Según Muy el bien. INDEC No de estás en contra, Cristina, sino- sí. igual la tasa de desempleo en 2015, a comienzo de 2015, era 7. Ella hizo magia, al final la dejó en 5,9 en un año electoral. Ya de por sí es cuestionable. No había Bueno, números. estamos Todo lejos. el Bueno, pero el INDEC dato que dice Bueno, Gabriela también es tercer un dato punto. específico. Por favor. Es Ha indexaneado. logrado hablar 3 minutos sin dormir. Sí. Tercer punto. Tercer punto. La placa esta. La placa esta. Pensé que iba a... digo, porque la verdad es que no llevo la cuenta, con lo cual pensé que iba a nombrar a algún ministro, a algún funcionario. Y está nombrando a un secretario, Es Néstor. no de Cristina, Un Muñoz sino de es Néstor, querida. Con lo- Muñoz por es favor. Néstor. Sí, está hablando de mi gobierno. Si nos ponemos en chequeado y en la frase puntual, ella dice miembro de mi gobierno. Su El señor gobierno Muñoz tuvo un decreto. no fue Sí, miembro de Muñoz su fue gobierno. según el asesor, decreto eso no es que el funcionario de su gobierno. ¿Cómo un asesor no? no es un funcionario. ¿Un asesor con rango de No es un secretario de funcionario. Estado? No es ¿No es un funcionario? ¿Quién dice? La ley La de empleo señora. público no es funcionario. Qué Bueno, ahí riguroso se armó, que va. ¿no? Bueno, Ahí nos quedamos todos de pensando. 2007 a 2009. Mauricio, ¿cómo es? Fue Funcionario logró como público. secretario de Ahora, Estado. esperen, a ver, Se ve esperen. que no iba, no, porque esperen, Alberto no esperen, lo esperen. reconoce. Pero cuando vos Está equipa- claro, perdón, Los está sueldos claro se equiparan a, pero eso no quiere decir que la está función clara se la equipare postura a. de las dos. Está clarísimo sobre si un secretario, Un asesor secretario de un se designa presidente por es- decreto, es más funcionario público que el diablo. No, y no, de no. tal modo. Pero que me parece Pero que no lo que era Gabriela secretario dice de es... Néstor Kirchner. El Pero gobierno perdón, de Cristina pero Cristina perdón. lo nombra. Lo nombra asesor. No es acabas esa de la decirlo. discusión, Sí, me parece. con rango de Perdón, secretario de para Estado. hablar para tercera el entre rango ambas, la no es discusión, funcional, el rango la es para discusión cobrar no el es sueldo. esa, yo Entonces, creo. ¿Cuál es? Con respeto a Chequeado, que hace un Sí, trabajo ¿cuál es? de verdadero falso, si querés, y ellos tienen la obligación de ponerlo en Pero esos yo me acabo de términos. enterar que Yo Muñoz prefiero- Rodríguez, pará, pero conmigo yo está enojadísima, no sé yo por qué. prefiero correrme de ese lugar porque no trabajo en Chequeado y darle una Pero la dimensión pregunta es- política. sí. Daniel Muñoz, sea o no de rango No. ministerial o no, Un testaferro. es Néstor Kirchner. Si Hay le gusta que bien y si no, no. Y quiero pará. dar otro dato del libro para Brancatelli, que todavía no Sí. llegó a esa página, y para Seferino, que ya lo leyó. Ya lo leí. Que Yo Cristina también. Kirchner probablemente no sea para chequeado el dato, pero yo sí puedo decir el verdadero falso. Cristina dice en el libro que en la famosa causa que ella llama de fotocopia de los cuadernos, no están nombrados sus amigos, ni Lázaro Báez, ni Cristóbal López. Y el argumento que da Cristina en el libro es Sí. que no están mencionados en la causa de la fotocopia de los cuadernos, que para ellas fueron escritas ahora y no tienen Sí. la data del tiempo que marcan, porque ya estaban presos. Falso. ¿Saben por qué? No están nombrados ni Cristóbal López ni Lázaro Báez, porque era la ruta de Barata. Y no tenían nada que ver Pará, ni con Lázaro Báez ni aclaremos con algo. Cristóbal López. Vuelvo al tema acá. Algo cortito. Vuelvo. Lo que está diciendo Cristina, si vamos rigurosamente a analizar, entonces dijo de mi gobierno. El de Néstor no es el de Cristina. Dijo en mi gobierno. No, tenía lo que rango. Laura dice tenía es que rango tenía- con era Néstor asesor y nombrado Lo por asesor. decreto. nombró Pero un por asesor un no es un decreto funcionario del ella, gobierno. Como asesor asesor. de su Asesor no es- gobierno, no es- de asesor, es un su funcionario del gobierno. presidencia. No tiene- Puedo, Pero un asesor puedo, no es un funcionario puedo. del gobierno, no tiene firma, no tiene- muy me firme. permiten operativo, un establecer. asesor. Como me permite- secretario privado tampoco tiene firma. permite señores. No, una establecer- cantidad de a cosas, ver. sí, obvio que sí. A Un ver. secretario privado de una presidencia que no va a tener Podemos firma. establecer este punto de coincidencia. A ver, de coincidencia. Ecléctico, sí, para Cristina, un señor que es asesor del presidente de la nación es funcionario, no hubiera puesto este párrafo. Para ella, evidente, no va a cometer un error tan obvio. Pero Doman. Pero dijo la ruta del dinero acá y la ruta La del dinero investigación M. Todos a los funcionarios Muñoz del macrismo están tiene en que ver Panama con Paper, ¿no? enriquecimiento El de- ilícito de Sí, un
los funcionario 70 público. millones de dólares. Es decir, si no... No, pero del gobierno Néstor, no de anterior. Cristina, es otro Panamá tema. Paper, todo el gobierno de Macri. pero está bien, pero entonces Él recibía, según
la causa de los Según cuadernos, el según lo que nuestro escribió gurú Centeno, él Centeno, recibía dinero según de Manzanares, Néstor Kirchner. en la esquina del departamento de la Claro, esquina de cuando Juncal, Néstor Uruguay, Kirchner ya estaba no era presidente. Pero la presidenta era Exactamente. Pero perdón, esto lo dijo el señor Manzanares, que es un arrepentido. Entonces me parece que más allá de esta vocación de chequeado.com, que es una empresa seria, y la suya, Cerruti, que es no chequeado.com, que no existe, no es una cuestión de pálpitos o de deseos. Pero perdón, son realidades, Gabriela, señores. Sean serios, sean serios. Ahora habla Adrián Pérez. Ahora le vamos a preguntar a Adrián Pérez si hay plata para la Gabriela selección. dijo un dato que se puede contrastar. ¿Cuál? Digo, Sí. por un lado, Laura acaba de decir el último dato del INDEC de Cristina, después el otro el saneado. El primer dato que da Gabriela es un dato del INDEC saneado. También un dato para remarcar es que tanto el INDEC de Cristina como el INDEC saneado echaron a la misma técnica, que fue un escándalo, porque esa técnica en el INDEC de Macri dijo que había que incluir otros parámetros para incluir dentro de lo que era el costo de vida general. Voló por los aires. Entonces no hablemos de blancos y negros, porque si no es muy... No, pero no discutamos el INDEC, sino Es muy binario este INDEC todo. ahora. Claro. no. El señor Todesca es El serio. gobierno no está Cristina, contento. El Cristina. gobierno, te Nadie cuento, lo no está discute. contento con este INDEC, de lo bien que Tampoco con anda. esto. No, de lo bien que Sí. anda. No, por lo bien que anda el INDEC. Por lo bien que anda, Claro. porque Sí, Todesca anda, ha hecho un perfecto, trabajo INDEC. extraordinario. Sí, la Vamos de- a, pará, chicos, vamos a la del 6% de PBI. ¿No la tenés? Oh, ese porque otro esa cuento. no. Porque esa la tengo, para bien. que no digan que si no, Pero- pobre Laura va a quedar como que. Pero si vos Dale, bajás ¿la tenés? artificialmente Avísame, el acá costo está. de vida, sube Muy el bien, PBI. producción impecable. Y por Fuimos eso el el primer Estado pagó. gobierno que puso el 6% del PBI para la equidad no, educativa. Verdadero. Y esto- No solo 6, 6,1. Verdadero. Yo pensé que acá Ceruti Verdadero. y Brancatelli van a Sí, aplaudir. claro. Y Vilouta también. que aplaude Pero Vilouta. perdón, Dice verdadero. pero perdón, Nosotros no decimos señores, mentira. pero no corresponde. Diego, ¿Por qué Diego, van a mentir? si es Eso sí. verdadero y es lo que corresponde, hay que marcarlo. Lo que pasa es que ustedes son de un ¿Cuánto culto. destinaron en el presupuesto 2019 de este gobierno Mucho a la menos. educación? Mucho menos. Muchísimo Listo. menos. No No están más cumpliendo, preguntas. además no están cumpliendo Pero con la perdón, ley. no que están dice con un que grupo hay de que- necios como son 6%. ustedes que quieren escuchar el respuestas 6%. insólitas. Perfecto, Este y entonces- gobierno bajó el presupuesto en la educación, discusión acá, señores. Vilouta. Y Ciencia, la Argentina tecnología, con este peor. esfuerzo. Pero no hay discusión, lo dijo Cristina y es verdad, punto, pero ya también está. marquemos que con este número importantísimo, Argentina no progresó educativamente. Después Universidades tenemos que nuevas, analizar qué nos escuelas pasó. La nuevas. educación es un desastre igual, ¿eh? No, la A ver, educación es un por ahí desastre. nos confundimos y Los creemos que la números educación para no mejoró quedarnos algo. solo en Macri Horrenda, y Cristina en todos es, los niveles. en los 90 era el 3% del PBI, en los 80 3% del PBI, en los 90 4,5 y recién en 2015 alcanzó Bien. el 6. Tengo una así más. que es verdadero. Tenemos Dale. una más. ¿Me prometés que venís después del próximo discurso de Macri? Ah, me encanta. Obvio, Me sí. encanta esto. Lo hicimos en la Lo apertura hicimos del con la año, apertura ¿eh? de sesiones Sí, sí. ordinarias. No, Con pero Macri esa era- le esa cortamos era. la costilla. Pero vamos a Para que hacerlo no para no quede- creer que ahora mirá, hicieron de Cristina, no hacen de más. Primero de No, marzo el sí, discurso de la hacemos. apertura del año. Bueno. Y al debate presidencial también, si es que hay. Sí. La ley Mirá sí si que se va a hacemos. ver. ¿Hiciste Fabián, el chequeado del Fabián. debate del 2015? Sí, Sí. ¿Lo podemos hacer la semana que viene? claro, sí. Está bueno el del debate Sí. 2015. De Era las todo pro- mentira. de las promesas todo Macri, todo completo, falso. todo, Claro. todo mentira. No, Una un debate va que mentira querés ¿Sabes la por qué verdad. vamos a entrar en una trampa con En ese creo que Macri, también con vinimos a chequeado de Macri? presentar, a presentar Sí, las sí. promesas. Macri Pero la habla más televisión se breve. renueva, el público se renueva, Laura. hay que- Dale. Como dice Mirta. Perdón, Vamos a primero. tropezar con este juego con Macri porque habla más breve. Tiene por lo menos la Vos decís. prudencia Bueno, de hablar más tenemos breve. una Hablar más. menos. Fuimos el primer gobierno, no, eso ya lo dije. Aumentamos 13 veces los saberes de jubilados y pensionados. Bueno, en realidad para llegar a 13, en realidad es 18 veces. Lo que hace Cristina es tomar lo que se llama términos nominales del peso, o sea, no descontar la inflación y entonces toma cuánto era la inflación cuando la jubilación cuando Néstor asumió, que eran 210 pesos si no me equivoco, cuánto era cuando ella terminó en 2015 y estamos hablando de jubilación mínima superior a 4.000 y pico de pesos. Eso le daba 18 veces más cuando Cristina termina su segundo mandato respecto de cuando Néstor inicia. Ahora, cuando sacamos la inflación, hubo efectivamente una suba en la jubilación mínima de casi el doble, o sea, el 94%, pero no 13 veces. Pero perdóneme, Laura, el tema de la jubilación, porque es como si ahora Macri se capta, aumenté las jubilaciones 3 veces por año. Es una ley, es la No, movilidad. no desde, No era. perdón, No, era no una era, no ley era. Cambia el impulsada índice. por el kirchnerismo. Cambia el índice. Eso Es ahora es Es una nuevo. ley. Ahora es una ley. Cuando Ahora. aumentaban al inicio Una ley del gobierno post-vudú, de ¿no? Néstor y al inicio... Fue una ley post-vudú. Después de la Sí, estatización. si no, No no habrá me acuerdo querido decir- exacto si Pará, 2007 o 2008. esta forma de medirlo creo que no escuché es- tarde, perdón, escuché tarde. Fue una ¿No ley está diciendo post-vudú. que
duplicó 13 veces. La aumentó en 13 oportunidades. Eso es lo que quiso creo decir. que está diciendo. No, lo que está explicando Laura No, es que... aumentó mira, más de 13 veces, Aumentamos Brancatelli. 13 veces los saberes. O sea, Blancate- una vez le aumentaron un 5, Brancatelli. un 10, No, un 10. son mucho más que 13 veces. Es más, Diego. No, escuchá, Diego, 10 veces al año. Dice, Esa es no, buena. no, dice que está mal. Escuchala que te conviene. Dame bola, escuchala que te conviene. 2003 a 2015 salieron 20 y pico de veces. Y en sí no hay 13. Son 18, pero se equivocó Cristina, es falso. 18 veces aumentó. En Claro, términos no, pero- nominales, Claro. tomarías. No se Mal que desconecta. no, El peso de no, 2015 Dos veces por año. La La mínima. de Decirle a la gente no que la- te ve en la tele que el peso de 2003 vale lo mismo en 2015. No le tomemos Claro, el pelo a aumentó. la gente. Es Hay porque que cuando cuando- Se lo hacemos a Macri cada vez que habla de ¿Cuántos litros de términos leche compraba un nominales? jubilado con su Más jubilación? temas que y cuánto tenemos compra para un esta litro de leche noche. compra Tengo que ahora? hablar con el señor Adrián Pérez si llegó la plata para las elecciones. Que todavía no es que no llegó. ¿Y de dónde va a venir? La plata de las elecciones lo La Cámara Nacional Electoral no tiene la plata a las Ah. 22:02. ¿Tiene la plata o no? No tiene. No, sí. Nosotros estamos haciendo los pagos para hacer la elección en los mismos tiempos que se hicieron en el 2017. Pero ellos en mandan 2015. cartas todo el tiempo pidiendo Bueno, la plata. pero sí, eso lo hacen siempre. Lo hicieron también en 2017, en 2015. O sea, Por las a dudas, la Cámara hay una Electoral acordada le de la gusta Cámara. mandar cartas. Son Sacan acordadas pidiendo plata. Sí. Pero está Pero bien. la plata está, a ver, como algunas diría el cuestiones, Bambino. porque él ya recién lo planteó. La posibilidad de que no haya debate. El gobierno impulsó una ley de debate presidencial obligatorio. Primera cuestión. Sí. O sea, hay debate porque nosotros dijimos que el Sí. debate, que había salido muy bien en el año 2015, que haya debate presidencial, tenía que ser por ley y estar regulado. O sea Sí. que promovimos esa cuestión. La segunda es que el presidente ha debatido siempre, va a debatir ahora también. Sí. Digamos, no ha sido alguien que se ha escondido. Al contrario, en todos los debates ha participado. Pero es Sí. obligatorio, No, Adrián. El debate es obligatorio. No es es optativo. obligatorio ¿Qué por ley, pasa por una si ley que yo, promovimos. me abriste una pregunta Lo- que tenía yo? Si yo soy candidato y no voy al debate, ¿qué pasa? Hay una sanción que tiene ¿Qué que ver tipo? con... Que es la Tarjeta siguiente. amarilla, 1.000 pesos. No. Los partidos políticos desde el año 2009 reciben espacios gratuitos en Sí. medios audiovisuales. Que se está modificando con la ley que está ahora en discusión en el Eso, Congreso. no, más o Sí. menos, parcialmente. Bastante. Eso, el que no va al debate pierde a futuro los espacios Minutos. gratuitos. Es poca Pierde- cosa, con pierde eso no espacio. la vamos a convencer No, a es Cristina. importante. Los Sí, espacios sí, gratuitos ojo. en televisión Y debería haber es una una nueva herramienta ley. muy importante Tendría que para... haber una Fabián, ley, una por nueva ejemplo, ley. Pero lo que digo es, impida que se debate va a mientan haber, los la plata debates. Esa está, sería una la parte plata para el debate fundamental está... ¿Por qué querés que se la incluya? plata- Yo quiero que se incluya en la ley de obligación del debate que no se pueda mentir en el Se debate. termina la política, Pongamos Gabriela. chequeado al lado en Adrián. el debate y que no se No, pueda eso mentir. es una... ¿Y cuál es la obvia- sanción? Me parece que la ¿Cómo? sanción... ¿Cuál es la sanción? Esta es Yo una... tengo que buscar una sanción porque digo, la verdad es que ¿Cómo sancionás hacer un está bien, candidato pero- para que no mienta? Digo, No, bueno, es las- un problema tremendo. Si ¿no? la El presidenta tema- miente o el presidente miente y hay mentiras, le podemos pescar No, mentiras ¿cómo a no? todo. No, Pero eso yo es creo un que debate, ¿por qué lo debate. Si querés sancionarías? que, De verdad que hablemos pregunto, en serio. seriamente del tema, te lo digo porque yo creo que es una preocupación grande en el mundo, porque la democracia representativa se basa sobre todo en que los ciudadanos al momento de votar estén bien informados. Pero me En parecería un bárbaro mundo- que no me mienta, Estoy- pero nadie. Pará, Yo le haría pero con todo el mienten funcionario todos. público. Que no me mienta el presidente con los pobres, que no me mienta qué plomo Macri que con la es. pobreza, que no me mienta... Digo, ¿cómo sancionarías? Estoy Pregunta tratando de verdad a contestar, alguien. pero no me dejas terminar de A ver, hablar. ¿cuál Raúl. valor? Y le doy la palabra a Pérez de No, vuelta. es difícil. Tenía la palabra el diputado Pérez. Ok. No, vos yo creo que solicitaste una interrupción. Todos, Solicitaste una interrupción. Pero vuelve la termina palabra todos al bien, anhelamos diputado Pérez. que efectivamente que los políticos no mientan y que por lo tanto Sí. cuando uno Bueno, vota se pero cumpla. ¿qué sería Eso de es la así. profesión de No, político si no miente? Pero lo cierto es que ¿Cómo nosotros se tenemos llamaría? un Sincericidio. sistema representativo en donde la gente va, elige y después a los 2 años elige nuevamente. O sea, la forma de Claro, castigar es a la así. ciudadanía. No, ¿no? pero no es eso, cumplió, ya voy con votó, Clara y y vamos así con funciona. ¿Quién A sanciona? ver, Un juez está dice bien. usted no Pero hay un cumplió. tema, va. pero a ver, la verdad es que así Adrián, funciona el pero esquema vos que democrático. podría. Hay Adrián. elecciones, no se cumple, la gente Adrián, tiene la aclarado posibilidad por de- años de ¿Puedo Sí. aclarar yo mi punto? Digo, es Sí. un tema que no es un debate en la Argentina, es un tema que es un debate en el mundo a partir del Brexit y de otra cantidad de situaciones donde la gente votó con bien, información pero- equivocada. No, pero ese es otro Entonces, tema. Ese es no, otro no es tema. otro tema. Ese es el un tema de tema. las Por fake news supuesto, y lo que o se las dice, noticias y lo falsas, que es se- otra cuando cuestión. se miente, que hoy no, está- es lo mismo. Última- que el pregunta y ya presidente vuelvo, miente espera. en el debate y dice que va a hacer cosas que después no va a hacer y la gente vota creyendo en eso, le Sí, quita pero muchísima lo votaron de vuelta en legitimidad. el 2017. Más o menos. ¿Cuánto cuestan las pasos? ¿Eh? Más que antes. A él Escuchen no. esto, ¿eh? No, la elección, Él no juega que la elección. elección, Escuchen todo el esto. proceso de elecciones
va a salir 10.600 millones de pesos. ¿Y la PASO? Cuesta 4.000 y pico, cuesta más. O sea, vamos a tener unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que nos cuestan 4.000 y pico de millones de pesos en un país que baja el presupuesto educativo y en una elección interna que nadie va a la interna. Que se transforma. Somos un país en joda, con todo respeto lo digo. Fabián, ¿sabés Mucho qué es? que ver. Pero ¿Quién va a la ¿quién interna? va a la Eso interna? le cuesta. Pero hay una ley que Pero además es una ley que hay que cumplir y está sí, bien. pero y explíquenme genera para qué participación. tenemos una ley que nos cuesta 4.000 millones de pesos, No que empecemos es el como que armemos Lo un inventó- campeonato lo de inventó fútbol en que nadie Kirchner. compite. No, Fabián, lo que Lo tenés que inventó preguntar es Kirchner por qué para los partidos restarle- no quieren ir a una interna, ¿no? Bueno, Porque como tenemos los una partidos ley. no quieren ¿Por qué los evidentemente ir a la partidos interna, no nos hagamos tenemos más que paso. preguntar Los por qué los partidos quieren candidatos las PASO, mienten, pero no por qué van a la presentan interna. un candidato único? Porque el gasto no se gasta. Se gasta, pero no de verdad. Digo, no entiendo el sistema. Cuando se podían pagar No, las igual elecciones, recordemos algo que Ahora, claro. la justicia electoral había sancionado a todos los partidos políticos, o al menos los principales partidos políticos, Sí. por el Menos a gasto Margarita en 2015. Stolbizer. Menos a Gastos Margarita. que no Bueno, habían yo podido hablo. rendir. No, eso ¿Para es qué otra cuestión tenemos me que parece pagar importante. Es otra cuestión que todo? también es Ahí, Fabián, déjame que decir también una hay que cosa. debatir con Tenemos- muchísima nosotros seriedad tenemos cuál es una el media financiamiento de las sanción de la ley campañas de políticas. Una financiamiento. campaña Espera, política espera, vale espera. Me parece bien millones importante esto y que estás después no planteando. se puede rendir en la justicia. Este es ¿Cuáles otro han sido esos tema, a ver, Estoy de dale. acuerdo con vos. Muchos partidos están sancionados por no cumplir con la ley de financiamiento. Hay un debate. El Senado acaba de sancionar una ley, tiene media sanción, ¿no?, de financiamiento de los partidos, con temas muy importantes. Por ejemplo, la bancarización absoluta de aportes y gastos. Esa media sanción, que salió con 47 votos afirmativos y 2 negativos, está en diputados. Ahí se cayó la sesión pasada. está Esperemos bien, que este pero miércoles es el pueda tema- darse porque Sí, hay temas bien pero- importantes. Llegamos Pero a bancarizar las PASO porque aportes. después nos encontramos Sí, pero con esa ley- aportantes privados que Bueno, más tarde llegan a ok. ser funcionarios, Pero esa- Bien, yo lo- con El funcionarios problema que tiene esa Estamos ley, hablando que de la parte que otra acá está cosa. explicando, el problema que Ya tiene vamos esa a ley es debatir que un el día las PRO lo que PASO. quiere es incluir No, en pero esa la ley pregunta el es si las aportante de la PASO empresa sirven de privada. algo. No, para y nada. nosotros No negamos sirven eso. para Ese nada. gasto. No, para nada. Las Eso PASO, es. bueno, por eso el debate. Yo quedé muy Momento. obsesionada con lo que dijiste, Gabriela, sobre la Concreto. mentira de los políticos. Y que se te ocurre que se pueden controlar. Los políticos son básicamente mentirosos. No te lo permito. Y sí, Pero soy una sí, política, ¿cómo no soy van a básicamente mentir? mentirosa. No, lo lamento mucho, pero no. Son Digo, yo no voy a básicamente permitir ni lo tuyo mentirosos. ni lo anterior de él. Digo, la verdad es que atacar a los políticos por su condición, digo, yo soy periodista y soy política. Era mucho más sencillo ser periodista. Y Los los periodistas mienten un también montón y la mentimos, pasan gratis, pero sin ningún problema. En cambio, los Yo no la pasé políticos, tan gratis, digo, pero un montón. básicamente Los no, políticos, no, los periodistas no. dicen cualquier cosa y sin Preguntale a embargo Maru Dufar cómo la pasó viven en un gratis. globo. Por suerte, últimamente, eso también está siendo cuestionado y no es tan así. Digo, yo que pasé por los Pero dos ¿cómo lados, te aseguro. controlás la mentira en un debate? Como deberíamos, digo, nosotros queremos cómo controlarse la mentira del periodismo. Digo, el Bueno, periodismo ahí hay miente controles, permanentemente. ahí Entonces, hay si más nosotros controles. aspiramos a una sociedad Nosotros donde la chequeamos también democracia medios, ¿eh? está Gabriela, bien, chequeado. Gabriela. Si nosotros aspiramos a una sociedad donde efectivamente el ciudadano vote informado, el acceso a la información es uno de los pilares de la democracia Totalmente de representativa. acuerdo. En ese sentido, ni los políticos tienen que mentir, ni los periodistas tienen que pero mentir. podría- El detalle es que la sí. Convención Americana de Derechos Humanos que rige en la Sí. Argentina, que está en nuestra Constitución, no dice que estamos obligados a decir verdad. Así que cualquier regulación en el sentido que vos estás Pero, planteando Laura, probablemente hay tendría algo un problema cuantificable. constitucional. Bien, no bien, es lo bien. mismo en nuestra situación que la de Europa. Hablando de Cristina de ayer, insisto, sigue el mundo alrededor de Cristina. Tiene una centralidad Sí, claro. de los que la aman y Puede los que ser la odian. presidente de nuevo. Habló Carrió y planteó un tema que surgió ayer acá en un debate, por eso lo recogimos, que arrancó con el precio del pan de salvado de Bremer y siguió con la fuerte respuesta de Débora, que tenía que ver con si votás por el precio del pan de salvado, que a mí no me parece mal. No, es un reduccionismo. Por supuesto, pero es un... La pero calidad de vida de la gente, si la el pan gente de se muere de salvado es un hambre, ejemplo podemos que estamos dejar de comer dando pan de de... salvado, total, una estamos cosa hablando de más pan de que salvado. dejemos. A vos te haría bien dejar las harinas. Dejamos tantas cosas, total, un pan de salvado no está A Perdón. vos dejar las harinas. Y la madre, pregunta está- es, ¿podés votar un candidato aún sabiendo que ese candidato cometió delitos? Claro que sí, ¿por qué no? Podés votarlo. Votás Esa es la por gran varias pregunta que se Y hace Alan Carrió. García, Gran Perú. informe. Mauricio Macri, que ganó procesado. Que la corrupción es universal y no solo existe en la Argentina, es una realidad. Un 49% de los limeños cree que Luis Castañeda robará, pero hará más obras. El señor Castañeda, no robe mucho nomás, pero voy a votar por usted. Más vale ladrón conocido que por conocer. Yo hago con mi voto lo que quiera. Y todo el mundo, creo que todo el mundo en este país, somos conscientes de que nos roban y mucho. Y mucho. Ahora, yo decido quién me roba. Y por supuesto, un comunista a mí no me roba en mi vida.
¿Sos boludo? También es cierto que si se armara una selección universal de corruptos, nuestro país tendría a varios convocados. La falta de honestidad está presente en todos los ámbitos, pero la política es el lugar en donde queda más expuesta. Así como pido que si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito y chiquitito. Muchos reconocen esto y aceptan que es parte del juego perverso en el que nos encontramos. Yo creo que el roban pero hacen en la Argentina no funciona más. Yo creo que los argentinos hemos crecido. Está mintiendo el señor. No estoy está mintiendo. faltando la mentira. No estoy Allanado aquello de roban pero hacen. Bueno, y nosotros eso lo repetimos mucho. Sí. El que roba es ladrón, Es es ladrón. chorro y tiene que estar Sí, señora, preso. sí, señora. Ahora, lo lamentable es que en este país, esto está vinculado a veces con los temas de la inseguridad y con el delito, la gente está más dispuesta a ir a matar un motochorro que robó una cartera y sin embargo vota políticos que le roban millones en la cara. Ahí aparece la cultura del roban pero hacen, una máxima que en Argentina se impuso desde hace décadas. Cuando ibas a un supermercado y no encontrás un sachet de leche La Martona en medio de un esquema neoliberal, no entiendo ahora qué otro fantasma quieren levantar. Nosotros, como comunicadores y analistas políticos, no podemos pretender que lo único que querramos como proyecto de país es que la gente vaya al supermercado a costa de qué. Cuando cualquiera de nosotros, el que votó a Macri, el que votó a Scioli y perdió, y el presidente soberano es Mauricio Macri, llega al supermercado y un pan lactal grande de Salvado de primera marca cuesta 190 pesos, se le cae la moral al piso. Yo sé que a ustedes les va a sorprender la cifra que voy a dar, ya la deben conocer. Y yo estoy azorada de la sociedad argentina. Primero sabemos que nos roban 150.000 millones de dólares y quieren que todo nos vaya bien. Muy poca plata. Yo no le digo que voten a más, pero vote gente decente. ¡No hay problema! Diego Armando Maradona. Ahí se la jugó por Argentina. Perón robó. Todos robaron. Con el tobillo así con Brasil y es así. ¡Cari! ¡Cari! ¡No! El futbolero lo entiende, hermano. Bueno, me queda una duda, dos tengo. Ahora quiero hacer una aclaración a la señora Plájar. Pero una duda tengo. ¿Dijo Cristina alguna vez que era una ladrona? ¿Se autocalificó de ladrona confesa? nunca. Porque ladrona No, confesa no, sería... No, por la frase de Carrió. Ella Pero dice, Carrió habla. ella dice No. que siempre llegó al cargo público, nunca llegamos pobre a un cargo Claro. público. Y también le faltó agregar En el tampoco libro no ella fuimos pobres. explica, Hay un elemento. ella en el libro explica que era gran contribuyente de la DGI. Sí. Ella y Néstor Kirchner Pero hay un antes de elemento llegar a la función importante al pública. respecto. Cuando Bonadío la cita a poner los dedos en el pianito y le dice, usted tiene bienes para dar embargo en la primera de las causas, ella dice nada. Se da vuelta y va a la Fiscalía de Policía y denuncia a Stolbizer porque dice que Stolbizer la acusó de tener plata en un banco y que era plata de su hija. Y ahí es cuando Stolbizer, Bonadío lo escucha y le termina llenando la caja de seguridad. ¿Cuántos a su juicios hija. de divorcio Ella dijo que hiciste no tenía un en el peso. que hombres multimillonarios dijeron que no tenían un peso? No, Muchos. pero Fabián, pero, decir una pero cosa. ella miente para lo que dice Señores, Charruto. ayer se Ella va y acaba dice de que no decir tiene un peso y amigos. tiene 4 palos Pero verdes. tiene Después que sale ser. corriendo a decir que es plata de Explica muy ella. bien cómo es lo que perfectamente en el libro cómo era eso. No, pero Bueno, ella ese es el dijo que punto de no debate. tenía No bienes. es ese lo que estamos debatiendo. No. Dale. Ella mintió y dijo que no tenía Pero bienes. A mí no me parece que lo que Lilita está diciendo, y esto es así, porque en el gobierno anterior, a esta altura, ya todos sabemos que hubo corrupción. Es muy difícil decir, yo no vi que había corrupción. O sea, los bolsos de López Había los vimos funcionarios todos. corruptos, pero no es lo mismo que haya enorme corrupción nivel de en el corrupción. gobierno. Algunos funcionarios corruptos. Perdón, déjame Algunos terminar. en un gobierno de Sí, 12, bravo. en un Sí, gobierno de pero 12 los años, bolsos de el López los 90% vimos de los todos. funcionarios no tienen ninguna acusación. El patrimonio Con de lo cual- Muñoz lo vimos todos. Sí, ¿cuántos? El Nombrame patrimonio cuántos. de Lázaro Báez, que era un empleado bancario y pasó a ser el principal ¿cuántos? contratado de lo vimos todo. Espera, todo. eso Ya tenés razón. No hay Pero posibilidad de decir, yo no sabía que había la corrupción. corrupción de la Había acá un nivel de está para corrupción debatir. enorme. Lo que quiero Un preguntarme nivel de es corrupción esto. enorme y lo que agarré y dice, La bueno, pregunta mirá, es, me parece que la eso pregunta tendríamos que un poco fue lo que dijo Débora ayer, sería, ¿cuánto influye la corrupción a la hora de votar? En este momento no influye demasiado, lamentablemente, porque todos los sondeos que estuvimos viendo en este tiempo, más allá de encuestas de intención de voto, son los problemas de la opinión pública. Obvio. El primero es la economía dividido en dos, inflación y desempleo. Si los pones juntos te da la mayoría del universo de la gente que está preocupada por ese tema. Y en segundo lugar, la inseguridad. Lamentablemente la corrupción en este momento viene lejos. Pero perdón, no Pero digamos viene una lejos. cosa porque si no Pero viene ponemos lejos, a todos, ¿por qué? perdón, Renato, ponemos a todos los argentinos en una misma línea y no es así. Dejemos de lado, hablemos de corrupción general, del gobierno anterior, del actual y de los que vendrán.
la corrupción es un tema gravísimo. En la Argentina no está en cero. Vos votás porque por la corrupción. yo le doy mucha importancia porque no soy ni cómplice ni soy ladrón. No, porque Algunos porque tenés la festejan. heladera llena, por eso No, votás. querido, y me esfuerzo y Ese es el laburo y tema, pago boludo. impuestos. Pero, ¿por qué tiene que ser Ahí está el tema. No hace falta. La respuesta de Brancatelli de recién, no sé si llegaron a escucharla. ¿Puedo terminar? A Vilouta. Pero Porque sí, no porque se puede está- dejar no pasar puedo, eso. perdón, pero es más La interesante respuesta lo de de Brancatelli Pablo. le pone un reload al tema. Claro. O sea, Exacto. según entiendo, para vos, Branca, el que no tiene la heladera llena vota corruptos y el que tiene la heladera llena podés vota afanar, corruptos. podés No afanar. vota corruptos. Pone las prioridades de Vota, otra manera, es lo que vota está con una diciendo él. prioridad distinta. Cuando vos no te alcanza, vos tenés un nene de Sí. 5 años, lo mirás a los ojos Sí. y le decís, hijo, no tengo para darte de comer hoy, lo que dice Vilouta, que tiene Porque, mermelada ¿sabes por qué importada te en la digo? heladera, no importa. Pero ¿sabes por qué? Porque hay perdón. gente que no tiene la heladera No llena y importa. vota Macri. No, perdón, y hay perdón. gente que creen tiene la heladera Cristina llena y es vota corrupta, Cristina. Si ustedes dicen que Cristina es corrupta, Estaba en el uso que de la tiene la heladera palabra. vacía va Perdón. a pensar en Cristina como la Perdón. única esperanza A ver. que tiene de llenar Perdón. la heladera para darle de comer a sus Estaba en hijos. uso No le de la hace menos palabra, corrupta, perdón, Ese estaba es en un uso de problema la de ustedes. palabra y aspiro a que el programa siga siendo un debate entre periodistas, no entre gente fanatizada. No es fanatizar, Yo es quiero que realista, toda la Pablo. gente, perdón, Dejá yo de quiero hacer comentario yo- verdulero y para- hablar una vez, No, pero no serio. quiero que me Dejalo hablar, interrumpas, no no quiero que me interrumpas. interrumpas. No lo No quiero que me interrumpas. interrumpas. Anda al Instituto Patria. Está No bien, me todo vengas lo a que molestar a mí. quieres vos, andá. Adelante, Perdón, por favor. yo aspiro a lo Sí. siguiente. Sí. Yo aspiro a lo siguiente. Un país para crecer tiene que ser un país sano. Sí. Es un Yo no político, voto Pablo, al gente, final. yo no voto gente que me Sí. roba en la cara. Y voy al ejemplo más claro. Lo que pasó con el ferrocarril Sarmiento. El pasaje valía $1, Sí. pero los subsidios se los robaban y asesinaron 52 personas. Yo no quiero un pasaje a $1 para que haya una banda de delincuentes que me roben. Yo sabés que quiero un país que crezca, un país donde podamos comer todos. Y yo, como todo el mundo, tengo distintas dificultades, pero no voto ladrones para tener un supuesto beneficio. Y no soy cómplice de ladrones. Perú tiene no sé cuántos presidentes presos. 5 casi, ¿no? Se suicidó un expresidente en la mañana que lo iban a detener. Bueno, Digo, para que no Brasil pensemos sos que inteligente, los Fabián. argentinos somos los únicos. ¿Cómo explican, hablando de patrimonios, que Macri, todos coincidimos que es uno de los tipos más ricos que tiene el país? No, no es. Bueno, está entre está los en la 40, lista Ford, muy 50. rico. Es muy rico y su declaración jurada tiene $4 millones. ¿Cómo lo explicás? Pero digo, ¿Me lo al margen, explican? digo, ¿puedo, Fabián? Digo, Por favor. Por favor, digo, diferentes cosas. Digo, primero, yo no creo lo que dice Adrián, no creo que, ni el anterior ni este, no creo que haya gobiernos corruptos. Hay gobiernos que, durante los cuales hay funcionarios que cometen hechos de corrupción. Un gobierno que estuvo 12 años y que después, con la persecución judicial y mediática que hay una cantidad, una docena de funcionarios investigados, la verdad es que no puede ser... Docena no, digo, hay 400. bueno, no puede ser calificado, pero digo condenado todo. Digo, yo no califico gobierno similar. Este gobierno, yo creo que tiene una cantidad de funcionarios corruptos, no creo que sea un gobierno corrupto. Creo que también tiene una cantidad de funcionarios que llevan adelante su tarea como hay que llevarlo. Y me parece que las generalizaciones le hacen mal a la democracia en general, digamos, no solo al gobierno que está. Digo, yo no creo que Adrián sea un funcionario corrupto, por más que pertenezca a un gobierno que se endeudó en $90.000 millones, que eso sí es un PBI. ¿No? Eso es un PBI de verdad. No, PBI son 700.000 millones. Pero le digo, no es un PBI, claramente. Gabriela, lo que pasa es que no, No es se puede funcionario. mentir, Lo que Gabriela. digo No es que tiene nada que ver en la la causa, deuda por ejemplo, con la Cuaderno, vos tenés a los corrupción. funcionarios del gobierno que decían cómo funcionaba la operatoria y que decían que iba para arriba, que Bueno, no era un funcionario, la verdad, Adrián, era hasta que para no la termine la causa de presidencia. Dolores, yo no voy a creer en ninguna otra Los causa. empresarios No decían lo estamos- mismo, o sea, no sabés, no es que no sabés, los empresarios había funcionarios Adrián, no es aislados en cierto. forma corrupta, Bueno, había la verdad, un mecanismo que bueno, funcionaba pero digamos, y en donde la Gabriela, corrupción vos sos Había un periodista y a ver, política. ministro, que fue inatenable durante A ver, Gabriela, perdón, ustedes a me están quien hablando de una respeto película mucho. que no tiene en cuenta que hace 2 meses en los tribunales de Dolores se está contando cómo se armaron todas Eso las causas tenés judiciales de los últimos 2 años. Pero en un acá, entorno Gabriela, entre una pregunta periodistas técnica. y Déjenme hacer una jueces pregunta y- técnica. y- Una y pregunta entonces, técnica. Del Digo, punto no de podemos vista seguir técnico. hablando de las causas de corrupción Técnico, como si no existiera lo que está sucediendo hoy en Dolores, que básicamente se está viendo cómo se montaron Sí, está esas bien. operaciones, Gabriela, cómo pero- se le dictaron a los Gabriela, testigos lo que tenían que decir. Una Entonces perdón. no podemos seguir Está hablando bien. como si Sí. no existiera lo que está Listo, sucediendo está en dicho. Dolores. Hemos Bravo. grabado esto. Periodista, Listo. Sí, señor. muy buena periodista, excelente. Escribía maravillosamente. Sigo escribiendo muy bien. Bueno, pero menos. Abandono un poco. Antes, Bueno, más. dirigente político. Bueno, mirá, Pero escribió vos, un libro sobre cuando Macri el ves año todo pasado. esto, Néstor Kirchner, concretamente ya está muerto, ¿fue corrupto o no? No. Ah, no. Perfecto. Otra Listo. pregunta. Claro que Otra sigue. pregunta. ¿Tenés otra? Sigue. Listo, no hay más preguntas. Gracias. ¿Cuánto es un PBI en Argentina? 380.000 millones de Y dólares. más o menos. Y ¿Cuánta depende, deuda depende pidió de la Macri? devaluación. ¿Cuánta deuda pidió Macri menos. hasta ahora de Y que la gobierna? deuda hoy está en 90.000. el 35% Es del mucha PBI igual, ¿eh? aproximadamente. ¿Y cuánto pidió él? ¿Habrá pedido? ¿Y Ciento cuánto tantos creció?
El tema es que había dos cosas. Por un lado la deuda estaba escondida, porque vos tenías un banco central endeudado,
una ANSES endeudada. Entonces, el Estado se financiaba con las cajas de adentro del Estado, ¿no? Pero a mí me dejaba decirme algo con respecto a esto de ¿votarías a alguien corrupto o no? Tenemos un serísimo problema. Porque, ¿cómo determinas si alguien es corrupto? Entonces, pues, supongamos que tomamos lo que dice Gabriela. Yo hasta que no se defina lo de Dolores no puedo decir si es corrupto o no, hasta que... Sí. Si la justicia no es creíble, entonces, y rige la gran Pichetto, que nadie puede ser condenado, todo el mundo es inocente hasta que la Corte Suprema determine que es corrupto. Sí, Carlos Menem. Entonces, no hay nadie corrupto en Argentina. Ahora vamos a reformar la Constitución. Bueno, la queja de la gente. Eliminar el poder Si vamos al relativismo, relativicemos todo. A mí me gustaría traernos un poquito de esta cosa de Macri y el gobierno anterior. La Argentina en el mundo es percibido como uno de los países más corruptos del mundo. Totalmente y de los acuerdo con vos. índices Sí, de señora. transparencia internacional nos dan muy mal. Sí, señora. Más allá de los gobiernos. Sí, yo señora. conozco Ha delegaciones... mejorado mucho en los últimos años. Exacto, sí. Ahora, mucho yo no, un poquito. conocí Ha muchas mejorado. delegaciones 34. de empresarios alemanes, españoles, catalanes en los últimos 20 años que venían a invertir a la Argentina y no podían invertir, y en 20 años pasaron, 25 años pasaron muchos gobiernos por la cantidad de coimas Y los niveles de que corrupción le argentinos. pedían los funcionarios argentinos. Y además creo, y esto nos interpela a nosotros como sociedad, que somos una sociedad muy tolerante a la corrupción. Bueno, pero no es solamente la cuestión de las coimas, porque después Claro. vos tenés una gran cantidad de inversiones donde se hacen con determinadas normas y determinadas reglas de juego que después el propio país no respeta, con lo cual llegás a juicios internacionales, como fueron los fondos Por buitre, como ejemplo, son muchos voy a más, hacer un comentario, voy a hacer una reestatizaciones, pregunta IPF. inmoral porque ha hecho un comentario Que después muy a futuro es interesante, complejo. Clara. Le pedimos a los, y sé que es muy poco demagógico lo que voy a decir, ¿le pedimos a los gobiernos una ética de la que no tenemos como sociedad? No, yo no coincido en eso. La verdad ¿Por que qué? estoy un poco cansada de que me digan que todos los argentinos somos iguales cuando todos vemos no, desfilar pero- por los Es mal, tribunales está mal, federales está a mal nuestros ser dirigentes. genéricos. Yo no me siento representada por los dirigentes corruptos, sinceramente, porque en mi vida cotidiana yo no sé qué pequeño acto No todos los impropio argentinos somos hago. iguales y los No lo políticos sí son hago. todos iguales. La verdad que creo que O sea, no hay podemos- cientos de Fabián, miles de ciudadanos Fabián. honestos que todos los días se levantan para ir a trabajar, que pagan Perdón. sus impuestos Sí, religiosamente, que no dejan el auto tapando la Totalmente rampa de del acuerdo público con vos. incapacitado. Hay millones que no. No, Hay y no. millones Me que resisto sí. a creerlo. Yo estoy estamos completamente de locos. acuerdo y también estoy de acuerdo en que hay muchísimos, la mayoría enorme de los políticos que se levantan todas las mañanas, trabajan, viven de su sueldo, se van de la función bien. pública exactamente igual comentaron. Como Hay de también todo. creo que hay muchísimos periodistas que son así y muchísimos periodistas que son Que no. corruptos. En Bien. todos los ámbitos Luis. existen hechos de corrupción. Es así. Quería decir Poco solo sí. una cosa, Dele. breve, Por 10 favor. segundos. Toda estructura pública o privada en una sociedad organizada tiende, por la cantidad de intereses que maneja, a la corrupción. El tema es que haya mecanismos de auditoría en el medio. Digo, no nos sirve ni una no auditoría, ni Laura Alonso diciendo que investiguen los fiscales. ¿Quién debe manejar esos esquemas de auditoría, que no debe ser uno, sino cientos en toda la administración pública, que es un elefante organizativo y burocrático? Seguramente miembros de la oposición, no del gobierno que Tenemos maneja. me parece que lo que Clara planteó es mucho más profundo. Claro. Sí. Clara dijo, salgamos de los últimos 3 años y medio, Claro. salgamos de los últimos 15. Claro, porque Pero la él me sociedad nombra- Fabián pide Luis, bienestar Luis, y pide no corrupción. Luis. Porque parece que es o pan o Biblia. No, No, las dos cosas. cosas. La gente Yo debe creo, comer y yo creo vivir. para no ser políticamente correcto, cuando vos elegís, optás por uno, de 2 o de 3. Y a veces privilegias la corrupción y a veces privilegias otra cosa. En este momento la economía es más importante. Por lo tanto, a Cristina se le perdonan cosas que si la economía estuviera floreciente no se le perdonarían. Digo Cristina simbolizando, ¿no? Yo no creo que ella sea corrupta, pero el marido sí. Un gran político y un gran Pero, corrupto. Perdón, voy a hablar bien de Macri un segundo, ¿Por qué Fabián. hiciste esa diferencia? Yo hago la ¿Por qué hice- diferencia, hacela? porque Me para mí interesa. en el libro, que yo en el último que hice, que Cristina critica tanto, yo establezco una diferencia entre Néstor y Cristina. Para mí Sí. Néstor fue el que ideó el vértice de la pirámide de corrupción en Santa Cruz y después. En cambio Cristina no controló nunca eso y cuando se enteró quiso, según la fuente que yo recogí, que hay empresarios de primerísima línea, quiso moderarlo mucho, hasta el 2013. Y Centeno lo dice. Centeno en un momento, el de los cuadernos, dice,
Vuelvo a escribir en mayo del 2013 porque después que se murió Kirchner, terminaron Pues la sigue- recorrida de Barata. Y siguiendo tu- vuelvo, pero pará, a siguiendo escribir, tu y vuelvo a interesante escribir lógica. en el mayo del 2013 porque me enteré que el licenciado y Devido tuvieron una reunión con la presidenta y la presidenta le dicen vuelvan a recaudar, pero para la campaña. Entonces ahí me parece que mientras Néstor Kirchner tenía la obsesión y la inteligencia suficiente como para armar semejante esquema de corrupción y controlarlo, Cristina no lo tenía. Pero se podría haber sostenido durante tantos años a Devido hay un hecho, gobierno. hay un hecho que no es una cuestión de fe. La Argentina. Yo coincido. Yo creo que el Y los mecanismo lo armó empresarios lo Néstor y- dicen, además. Y es más, hubo un bache en donde Gabriela, hubo un bache están hablando en un la poco parte del bien gobierno de de- Cristina. ¿qué No, quiere? cuando Están muere hablando Néstor, un poco bien de Cristina no sabía cómo. Cristina. Pero decide No, después decide. continuar A con el ver, camino. como Están nada- hablando un poco bien de Cristina. Por supuesto, porque como la que están investigando en la justicia no le pueden probar nada a esa Cristina, No, entonces lo que están diciendo es, entonces no era Porque Cristina, está diciendo entonces que la gente le investiga por hay favor. un bache, no dice que no. Atención, por Hay favor. repercusiones. Atención. A veces queremos que investigue la justicia cuando la justicia no sabe lo que ustedes quieren, ya no les Atención. Que interesa. investigue la justicia todo. Mi amigo, mi Señora. amigo. ¿Sí? Sí, ¿Puedo? sí. Y que si no fuera mi amigo también. No, no, pero digo, es alguien que está viendo el programa? Está viendo el programa y está muy enojado. ¿Conmigo o no? ¿Quién? Con muchos ¿Con quién de está acá. enojado? ¿Quién? Está hablando Gregorio Dalbón. Uy, qué miedo. Mi amigo Gregorio Dalbón. Que es Mi amigo. abogado de A Cristina Vilpelauta Fernández puso Kirchner, cara ¿no? que- Bueno, que venga acá. No, hablo No con te él, le hago cae nota, bien. pero no me Pero está no. escribiendo para ver lo que Está bien, tenemos igual que decir lo o no. que tengan que decir de él se lo dicen en algún momento a él en la cara. A Estoy ver, diciendo a lo ver, que Fuente, él... ¿qué problema tenés A con la ver, fuente? habla por favor? Dalbón. Claro. No, que Habla Dalbón. nunca hablamos de llamados. acá. Habla Dalbón. Dalbón sobre Cristina y sobre lo que se ha dicho Sí. En este programa. El abogado instantes. de la El doctora, abogado, ¿no? estamos Explicamos. hablando de causas no es un abogado civiles, cualquiera. aclaremos. Sí. Las causas Las civiles. causas civiles. no es Las el abogado importantes es penal. el doctor Muy Veraldi. cercano a ella Sí. y está con la causa. Dice, Cristina no es corrupta, no tiene antecedentes, no perdió el principio de inocencia. Por lo tanto, digan quien sepa que lo es y será demandado. El Graf, bueno, decía Cristina. Carancho, pero perdón. Carancho hace el laburo de toda la vida. Qué papel triste. Lo que la ley dice, perdón. Qué papel Antes triste. de hablar de Cristina, antes de hablar Pará, de le contesta al Cristina, abogado del programa. lo último, antes de hablar de Cristina, lea las Por favor, causas, Diego. lea las Señores, no se causas. entiende, así no se entiende. Branca, El señor, el acordate abogado que del yo la programa. demandé a Cristina cuando vuelvan, ¿eh? Ahí está, muy bien. ¿Escuchaste lo que dijo? Afortunadamente, Habla el abogado del programa. Gregorio, amigo, afortunadamente, por una ley que sacó la propia, que impulsó la propia Cristina, no existe el delito de calumnias e injurias cuando es vertido en el caso de un funcionario público o dentro de las funciones de interés público. Lo que uno podría ser atacado, por ejemplo, si dice que el linfedema de la nena es una enfermedad o no, porque eso está fuera del escenario público. Pero todo lo que es la actividad pública, uno, gracias a Cristina, puede decir lo que se le antoja. Bueno, gracias Así a un que, fallo de la Corte Interamericana que primero, le ordena al el fallo Estado que- argentino que- que lo haga. Está bien, pero Tampoco ella lo le hizo, atribuyamos lo hizo. a ella lo que Esta no chica, tiene, ¿no? Laura de Bueno, Chequeado nos vuelve Laura locos, no está- nos deja. Te digo que estoy- Es un fallo, el fallo Este que 13, 14, 15 de mayo. Laura. Esperen, yo le voy a explicar una cosa. Yo le voy a explicar algo a todos. Le voy a explicar algo a todos. Esperen. No, está cerrado el micrófono. Le voy a explicar algo, déjenme. Es una organización independiente. Esperen un momento. Cuando el conductor se acerca a la cámara y va a leer un PNT, se termina el debate. Una regla de la televisión. Bueno, está la serie de Diego Maradona, ustedes saben, que viene envuelta en una polémica monumental por la escena 1 de la serie, ¿la conocen, no? No. Ah, después les cuento. Se supone que es secreta, pero ya trascendió. Sí, ya trascendió Viste, algo. el guión es fuertísimo, de la Duro, primera duro. escena de la serie, y apareció un nuevo documental de Maradona. Veamos el informe. Amado. Odiado. Boca jugó a lo Boca y River fue River. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha. Diego Maradona, la metáfora argentina. Con Diego iría hasta el fin del mundo. Pero con Maradona. Fu una caduta senza precedenti. Yo quiero ser simplemente Maradona. Ya dije que acá no quiero a nadie.
Digo, lastimar a los muchachos. Bueno, y lo voy a seguir lastimando. Pero la próxima vez que me gritan, hago un desastre acá. Digo, vamos a seguir hablando, me quieren cortar. Te felicitamos, la Argentina toda seguramente te está diciendo gracias, Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Deme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia. A Torresani, seguro la Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Si te llega el llamado oficial de Cristina, ¿vas a la lista con ella? Sí. Viva Chávez, viva Maduro. ¡Viva la revolución! ¡Viva el Che! ¡Viva el Che! Si supieran leer como se tiene que leer la historia del Che, hoy no tendríamos como prócer a San Martín. Porque cruzar la cordillera de los Andes con las mulas muertas, con enfermos y sin aditivo, estamos de joda, muchachos. Rocío está fuera de mi vida totalmente. Yo no soy un pegador. No puedo mirar mi teléfono. ¡Pará! ¡Deja de pegar, Diego! ¡Pará! Maldito chiquito, no, todavía no me lo dejan ver. Estoy desesperado por ver. El amor que te da Dieguito, verlo todos los días crecer y entender un montón de cosas, eso a mí me hace muy feliz. A mí Dalma venía a despertar, papá. ¿Por qué? Porque yo dormía drogado. Y que Yanina me pegue una patada en la cara y yo no sienta nada. Estaba drogado. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Aquí, Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Él dice que yo lo tiene que recuperar por la droga y esto. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe para los argentinos, sí, y para los brasileños también. Debutó con un pibe, Pelé. Tan bonito que y le pegó a la Gerbu. ¿Llegaste en tu enojo a decirle ladrón a Claudia? Sí, Claudia le hizo un clic en la cabeza cuando vio toda la plata. Está en una sala de cuidados especiales o intensivos, efectivamente. Tuve un problema con Coppola, un problema feo y cruel. Estoy re contento porque encontré a mi hijo como encontré a Hanna. Quiero muchísimo y es muy parecido al padre. Diego Maradona tendría 3 hijos más en Cuba y según su abogado Matías Morla los va a reconocer. Yo sigo siendo el mismo rebelde con causas que salió de Fiorino. Bueno, ahí está el tema. Maradona, ¿es la metáfora argentina? No, ¿es la metáfora argentina? Espero que no. Sí, es la pasión. Sí. Y es la locura, y es la irracionalidad, y es también la vehemencia para llegar a un objetivo. En lo personal, un montón de cosas con los que no concuerdo desde luego, pero cuando abrió los brazos en Rusia y jugaba a la Argentina y un rayo de luz lo apuntó, emociona, sigue emocionando. Hay dos Maradona. ¿Pero nosotros somos esto? El Maradona pasional que a muchos ha conmovido y que nos ha metido en su corazón y que no le damos mucha importancia a lo aleatorio, porque la parte de su vida y todo eso es muy problemática. Pero creo que lo emocional, en lo que fue el jugador más emblemático de Argentina en momentos, en un país que sufre tanto de hace tanto tiempo, me parece que es el jugador que nos representa en un montón de cosas, ¿no? Sí, Pablo, es cierto, pero es una sola persona, no hay miles de Maradonas. Es el astro, el que le ha dado al país quizás las mejores alegrías deportivas. No sé si hay otro jugador que haya conmovido tanto, seas del equipo que fueres, pero es el mismo Maradona que ha golpeado a su pareja, como lo vimos en el video, es el mismo Maradona que ha negado a sus hijos diciendo que les escupiría en la cara, es el mismo Maradona que tiene declaraciones políticas cuanto menos cuestionables en cuanto a derechos humanos, es el mismo Maradona que ha hecho escándalos por doquier. Digamos, esto no es representativo, yo no me siento representada por una persona que haga esto. No, pero te digo algo, para que vos me lo entiendas. Y no yo es que, lloré con los mismos goles, me encanta verlo, me encantó su retiro cuando decía que la pelota no se manchaba, pero yo no me siento representada por esto. Si esta es la metáfora de mi país, la verdad pero que digo alarma. que como hay fueros en muchas cosas, yo siento por Diego que muchas cosas no es que se las justificamos, pero no le estoy poniendo la lupa porque emocionalmente nos conmovió en un determinado momento. Siguiendo a Paulo, yo creo una persona que golpea a su pareja, que se ha acostado con menores de edad y además reivindica eso. Te voy a decir algo para mí no es porque respetado. Creo que lo dijo ayer Reato. No puede ser respetado.
no es que no seamos hipócritas, pero me parece que lo fuéramos siempre, ¿no? Cuando uno dice no seamos hipócritas, parece que viene de 3 horas de hipocresía. Y no es ese el sentido que lo No quiero será, decir. ¿no? Claro, no es ese el sentido que lo quiero decir. Creo que la mirada de Maradona se divide en 2 tipos de público. El que vio en vivo el gol a los ingleses, que se dedujo que Paulo y yo pertenecemos a ese grupo. Exacto. Y yo. Y no, los bueno, más yo jóvenes. llegué al 86, Y era los más bebé jóvenes. con el gol a los ingleses, llegué al 86. Y a los más lo jóvenes, reconozco, digo, me he conmovido con un montón fue de cosas. muy soy fuerte futbolera, para un pero país esto que no. venía de perder la guerra, que venía de que le pasó de todo, que le hacemos a los ingleses un gol con la mano Tremendo. y después el gol más grande de la historia de los mundiales. Entonces, claro, es muy difícil opinar, no es que lo estoy defendiendo, digo que es muy difícil porque, como dijo Bremer, es un tema que va por lo sentimental, no se razona. Sí, Fabián, pero es la misma persona. No Total, podemos y tenés decir que razón vos. porque ha sido y un además jugador todo lo que dijiste es excepcional, verdad, y todo lo que dijiste es verdad. Bueno, pero la le historia es perdonamos esto. todo. Frente a este panorama, se tuvieron que sentar un grupo de señores que hacen guiones de series a hacer una serie de Maradona. Debe ser el guión más fácil del mundo. Lo que hay que hacer es ordenar. Y está todo visto, está todo a la Porque luz. el guión te lo escribió Maradona. Sí. O sea, Claro. es el mejor guionista de Maradona, es Maradona. Maradona su vida ¿no? da para un montón de series. Dicen que la serie arranca, esto trascendió hace un tiempo, con una escena, Coppola ahí está hablando afuera de la clínica Cantegril. ¿Se acuerdan Maradona el Punta día del que le Este. cayeron mal las milanesas en Punta del Este? ¿Se acuerdan? Esto en el año 2000, creo. Bueno, la historia es que dicen que la serie arranca con una escena entre Claudia Villafañe y Guillermo Coppola, donde se preguntan qué hacer con la plata, o algo así. Y que al día siguiente, dice Matías Morla, que Claudia Villafañe compró uno de estos famosos departamentos de lo que tanto se habla. Claro. Adrián Pérez y Ceruti me miran sorprendidos de lo que narro. No, para nada. me miran como en misa. No, me miran como en misa. Acompañando lo que No dice. les vas a lo que spoilear dice- como sigue. No, yo te Por las digo, dudas. te puedo, Fabiana, decir una Sí. cosa antes. Digo, yo soy de la época de Maradona. Digo, Sí. por suerte de la Que viste el generación gol. que vio a Maradona en la cancha y a Messi en la cancha, ¿no? Con lo cual Sí. somos esa generación privilegiada. Yo me volví vivía en Londres, ¿vos te acordás? Y me volví Sí. cuando Maradona jugaba en Boca. Después pasaron cosas, como diría el presidente, Sí. y en el mundo pasaron cosas. Y la deconstrucción que tenemos con respecto a determinados temas también nos hacen mirar las cosas de otra manera. Y así como uno sigue admirando las películas de Woody Allen, pero no compra el personaje de Woody Allen, y uno puede seguir escuchando la música de Michael Jackson, pero no compra el personaje de Michael Exactamente, Jackson. está bien pensado. Digo, para Bueno, mí, Maradona aguantame, y la hice- magia de Maradona es Maradona, pero el personaje Hice Maradona. toda esta intro, paso. hice toda esta intro de la serie porque para entender a Fernando Burlando, ¿por qué estamos hablando con Fernando Burlando? Porque Fernando es el abogado de Claudia. ¿Qué van a hacer ellos? Es una serie que, si la de Luis Miguel tuvo éxito, imagínense lo que va a ser la serie de explosiva, Maradona. tremenda. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? estás? Buenas noches. ¿Avanzaron algo en el tema? Felicitaciones, Que muchas Muy gracias, lindo el doctor. programa. Gracias, Doc. ¿Avanzaron algo en el tema de la famosa primera escena de la serie, ustedes? Avanzamos, todavía no obtuvimos la decisión judicial para constatar el guión, pero estamos cerca. ¿Pero qué están Estamos en pidiendo eso. ustedes? Estamos pidiendo, en realidad, tomar conocimiento con todo el guión. Para que les muestren el guión. Para constatar qué clase de, primero la representación y qué clase de escenas han realizado con Claudio Villafañe. ¿Existen Con antecedentes de todo que su alguien... entorno familiar. Sí. ¿Existen antecedentes de que se muestre un guión de una serie? No sé. Mucho no, pero la nueva legislación, el nuevo Código Civil tiene prevista esta posibilidad, así que estamos haciendo uso ni más ni menos que de la nueva normativa. ¿Pero es obligatorio que sea verificable todo lo que dicen o en el contexto de una docuficción, no sé cómo se llama exactamente? Pueden ser datos verosímiles, cercanos a la realidad, pero no necesariamente verídicos o fidedignos. Todo depende, realmente. En definitiva, si una serie de estas características sale a conocimiento del público y genera algún tipo de daño, basado obviamente en situaciones falsas, van a tener que responder por lo que hacen. Pero Nosotros perdón, estamos en este momento tratando, hay algo que en una etapa previa. Sí, dale. Sí, no, hay algo que excede lo artístico, que me parece que estás mensurando y por esto estas prevenciones judiciales, es que en el solo planteo de una primera escena con una vida tan rica como la de Maradona, hablando específicamente de una supuesta charla, vaya a saber uno si existió o no,
dividiéndose bienes cuando hay una persona todavía viva. No, permíteme adelantarte que no existió. Bueno, pero sentís que... Esa situación no existió. ¿Sentís que es una...? O sea, esto dicho por Claudia Villafañe, por Guillermo Coppola y por las personas que posiblemente pudieron haber estado cerca de los protagonistas. Entonces, digo, como Maradona sí firmó el contrato con su apoderado para hacer esta serie con este guión, ¿sentís que es una especie de campaña de escarnio público que está haciendo él de la manera que puede, con juicios, declaraciones y ahora una serie contra Claudia? Bueno, en principio te voy a decir que hay una cuestión económica para llevar adelante esta serie, en la cual Maradona se vio beneficiado. Pero podría no dejarla mal parada. Sí había una campaña, sí hubo una campaña, que gracias a Dios y sobre todo al elevado criterio de algunos jueces de este país, de alguna manera se cortó. Hoy por hoy pesa sobre Diego Maradona una prohibición en la cual no puede referirse, te diría, prácticamente de ninguna manera a Claudia Villafañe. Pero esto es un guión, por lo menos, pregunto, ¿no, de doctor? ninguna manera por similar ejemplo, o parecida a como venía refiriéndose. Recién Entonces, Fabián esa situación, mencionaba... en principio, se agotó. Sí, termine. No, que recién Fabián mencionaba, por ejemplo, el éxito de la serie de Luis Miguel, que yo no vi, pero entiendo que, por ejemplo, ahí se habla del padre como una figura negativa en su vida, como una persona que además usufructuaba sus bienes, le escondía dinero, etcétera. Es la visión de él, ¿no es cierto? Lo que él quiere contar, y supongo que está en su derecho. En el caso de Maradona, no puede ser posible que él quiera dar esa visión de lo que fue su vida, lastimando o no a terceros, bueno, en fin, pero es su visión. ¿Es jurídicamente inaceptable, moralmente inaceptable? Conociendo toda la situación, creo que no. Creo que la situación pasa por otro lado. Maradona no creo que se haya sentado ni siquiera un segundo con el guionista de esta serie. ¿Pero y quién le contó entonces al guionista? Creo que han autorizado... Claro. Se han nutrido de otras fuentes de información, algunas buenas, algunas no. Entonces, pero, el peligro Fernando, que se corre a mí Morla me reconoció, que algo sabían ellos del guión y que inclusive sacaron a una persona del guión que no iba a quedar en principio bien parada. Sí. La persona que lo introdujo a Maradona en la droga. Mirá qué bueno, Fabián. Supuestamente, digo. El doctor Morla, el cual yo tengo una relación de mucho respeto, te está diciendo que algo conocían del guión. Sí, algo conocían. Tendrían que conocer todo el guión. No, me parece que lo conocen todo. No. Yo fui educado y dije algo. Claro. No, me parece que lo conocen todo. Yo creo que no. Fernando, un gusto saludarte. Esto, para opinión, ni Claudia Villafañe ni Guillermo Coppola, para mí, robaron a Diego. No lo robaron. Pero, ¿cómo vos armás una película donde el protagonista va a cobrar un dinero altísimo, que es Diego Maradona, si no exponés, no en ficción, en lo que Maradona hoy sostiene de Claudia Villafañe? Maradona públicamente sostiene que la madre de sus hijas es una ladrona. Y lo dice públicamente. ¿Cómo vas a entonces armar una película donde él es el protagonista y es el que cobra un dinero infinito sin poner a Claudia Villafañe en ese papel? Sería casi como ilógico. No, obviamente creo que son personalidades y personajes que deben estar en una serie de estas características. Ahora, Maradona puede decir lo que quiera. Nunca ha probado absolutamente nada de las barbaridades que ha dicho de Claudia Villafañe. Y me parece que también... Que por ahí pasa la cuestión. Exacto. Y por ahí pasa la preocupación, sobre todo de Claudia, y lo que considera Claudia es su familia, en cuanto a tratar de ponerse en conocimiento del contenido del guión, para tratar de, en definitiva, a través de una medida cautelar, evitar algún tipo de circunstancia disvaliosa para ella. Que desde tengo el punto de vista entendido moral y ético, nada más. Que no solamente sería algo realmente duro para Claudia, ni que hablar para las hijas, sino también meterían al padre de Claudia en un rol dentro de la película que no lo deja bien parado. Tenemos versiones, Pablo, de distinto matiz, de distinto color. Hemos tenido versiones que nos dicen que Claudia está representada en todo este tipo de actitudes,
como también lo contrario. Y me parece que si alguien tiene derecho, después de haber sido tan castigada y siendo víctima realmente de una violencia inusitada, es Claudia Villafañe en conocer qué es lo que se va a decir y qué es lo que se va a hacer respecto de ella, sobre todo teniendo en cuenta que esta gente de la productora mexicana, a casi todos los artistas que han intervenido y que intervienen en las distintas escenas, le han dicho que se iban a poner en contacto con Claudia Villafañe. Y no pasó. Ahora, y no pasó. Estoy pasado, no, tenemos jamás. atrasada la tanda. Doc, muchísimas gracias. Vamos a seguir el tema, por supuesto, porque cuando placer muy serie grande. o cuando ustedes puedan ver el guión, avísennos. Por lo menos para chusmear, ¿no? Sí. Yo obviamente les voy a tener al tanto. Bueno, Doc, abrazo enorme, gracias. Un padre le exigió a una escuela pública que deje de darle clases de educación sexual a su hijo. El polémico pedido se contrapone con la Ley de Educación Sexual Integral, que fue aprobada hace 13 años y que es obligatoria en todo el país. ¿Quiénes están cambiando los valores de las cosas? Hay una ley, señor, hay una ley nacional. No, lamentablemente tenemos los adultos la idea de que los chicos tienen mucha información, pero lo que no nos damos cuenta es que esa información es mala, es de mala calidad. Si sos mujer tenés vagina y si sos hombre tenés pene, y eso no es ningún constructo social. Si querés te podés ir al baño y te podés mirar vos. Ahora, lo que te acontezca a vos internamente es una cuestión tuya que yo no te voy a discutir a vos. Tenemos el déficit de no tener una implementación real de la Ley de Educación Sexual. Le llevó a los chicos en la institución un video obsceno. Hace 5 años a esta parte viene bajando año a año el uso del preservativo. Todos los días en la Argentina nacen 300 chicos en promedio de mamás menores de 18 años. La educación sexual que van a dar, que también acá lo comentó Amparo Medina en el programa, es, por ejemplo, entre otras cosas, tienen talleres de masturbación. Esto es lo que hacen. Incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo. El papá se llama Luciano y decidió hacer esta presentación formal, escrita, no es que fue a los medios primero, no. Hizo por los caminos oficiales para que a su hijo en una escuela en Comodoro Rivadavia no le brinden más educación sexual. Así parece medio anacrónico. Después cuando lees el contenido, lo hablábamos con Débora más temprano, él tiene sus argumentos. Está con nosotros Mabel Bianco. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, que inclusive bien, gracias. estás ahí en el informe. Y Pedro Andereggen, así me dice que se pronuncia el apellido. Andereggen, Sí. Que es abogado apoderado de la Asociación Pro Familia. ¿Puedo ir al colegio y decir, bueno, mi hijo a la hora de la clase de educación sexual se va del aula? ¿Se hace eso? ¿Se puede hacer? Bueno, eso no se puede hacer porque es una ley y sería como decir, bueno, a mi hijo no le enseñen castellano o matemáticas. Puede hacer una objeción del método que están usando o esto, pero no puede decir que no le den esa materia. Lo que debería pensar es, bueno, si lo sigue dejando en el colegio. La no, queja de él es que dice que en una de los días, de las jornadas, hay una práctica en la que los chicos se tienen que tocar entre ellos, estamos hablando de chicos de 12 años, y se dan un beso en la mejilla. Y que eso a él no le fue consultado. Como padre. Por eso puede él objetar un método, como sería ese, pero creo que darse un beso en la mejilla no es. Lo que pasa es que uno no saca del contexto y uno no sabe cómo se da, porque normalmente la educación sexual no está orientada a eso, sí está orientada a analizar el trato, a promover la igualdad, a no discriminar a un chico o a una chica por alguna característica, pero no está necesariamente llevado a eso. Por eso digo que ahí él lo que puede objetar es decir, bueno, que no se haga más eso. Y deberá el colegio explicar por qué usó ese método. El colegio le contestó formalmente también. ¿Pedro? Yo lo que estoy viendo es que el padre no se opone a toda educación sexual, sino a la que sea bajo la perspectiva de la ideología de género. Que es ¿Qué es para usted la ideología de género?
La ideología de género son unas teorías minoritarias que surgieron a partir de la mitad del siglo XX, que no tienen absolutamente ninguna base científica, que van contra, al contrario, van contra todos los postulados de la genética y de la medicina seria. Y por ejemplo, que hay varón y mujer, y ellos sostienen que es una creación cultural, que el sexo se puede determinar culturalmente. Y la identidad sexual que se construye en un sí, ser humano que se no construye, es cultural. Sí. ¿No es cultural? Bueno, eso es una teoría, no, ni siquiera una teoría, es una ideología. Es ideología porque no es científica, no es un conjunto de reglas que se han verificado experimentalmente. La historia de la humanidad prueba que es ajena a esa ideología. Pero de todas maneras... ¿Según qué argumentos, digo? Para sí, saber, ¿no? Pero está bien, pero de todas maneras, acá hay una cuestión autores? fundamental, que es el artículo 12, inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación moral y religiosa que esté conforme a sus convicciones. Pero yo le planteo un caso que tiene que ver, perdón, la educación sexual no se puede disociar, no se puede disociar de los aspectos religiosos. No se puede. No se puede. Pero un caso que tiene, perdón, no se puede disociar. No se puede. Si no se pudiera disociar, si no se pudiera disociar, perdón, no podríamos hablar ni de la lo puede biológico disociar, ni de ninguna otra cosa. podría disociarla el que no tiene una creencia, pero el que tiene una creencia, es un derecho humano Pero suyo. esta es una escuela pública Es un de la que derecho. estamos Espere, hablando. ahora le contesto, Débora. Es un derecho humano suyo educarlo conforme a sus convicciones. Pero entonces se lo tiene que produce una mandar a una discriminación, escuela de discriminación con los niños pobres. Porque ellos no pueden pagarse, porque la ley Elegir la educación. 26.150 Sí. de educación sexual permite que las escuelas privadas, confesionales o no, adecúen los contenidos a sus idearios. Bien. Y esto se le está privando a los chicos pobres que no pueden ir a un colegio privado. Yo creo una cosa con todo respeto, que la negación entre un montón de políticas públicas que no es de ahora y que viene, provoca justamente la no diagramación familiar y, por sobre todas las cosas, la vulnerabilidad física de muchas chicas y chicos ante los primeros encuentros sexuales. Creo que un Estado debe proteger a esos adolescentes para que sepan primero cómo cuidarse, luego cómo querer y a futuro cómo diagramar su familia. ¿Para qué? Para que haya hijos deseados. Sí, pero eso se perdón, utiliza no de trato más. excusa. Eso Si se el utiliza Estado, de excusa. aguárdeme, si el Estado no Sí. cuida en eso, si no brinda información, Se entendió el punto. luego los pacientes Doctor. van a caer en estado Sí. público. Perdón, sí, yo quisiera después poder también contestar en algo, porque ahí creo que hay un sentido. Primero, el papá lo que estaba objetando es una metodología. Sí. Y después aparece la ideología de género. La ideología de género que no existe es una perspectiva de género, y lo que se promueve en la educación sexual es que justamente los chicos y las chicas entiendan lo que es la igualdad, el respeto por la diferencia entre unos y otros, y no tiene nada que ver eso ni con que salgan todos promiscuos ni ningún tipo de cosa así. Al contrario, donde se hace educación sexual, en países donde se hace educación sexual, lo que disminuye son las relaciones sexuales en las chicas menores. ¿Por qué? Porque aprenden a poder decir no, a saber qué es una relación. Hay nenas que no saben. A que no las abusen. Y obvio, ese es lo primero, y eso es para los chiquitos en la preescolar. En el preescolar es que no hagan en mi cuerpo lo que no quiero, y ahí Mabel, está todo el abuso sexual Le hago en la infancia. una consulta, porque yo creo, y no estoy de acuerdo con Pedro, los chicos hoy, los adolescentes, se relacionan de otro modo y nosotros podemos ir con ideas prehistóricas, y para los chicos hay otros conceptos, no hay uniones religiosas, si quieren tener sexo tienen, si quieren probar sexo con su mismo sexo lo prueban y cambian. Hoy los adolescentes son diferentes y con solo consultarlos uno se va a dar cuenta que tiene una vida totalmente diferente. Pero ¿cuál sería el concepto? Ese es otro tema. tema. Bueno, esa es su opinión. No, ¿Cuál no, es otro tema ese. Bueno, ¿cuál Ese es el otro concepto tema. hoy desde el punto de vista de educación? ¿Cómo se capacita a una persona que está frente a una clase para dar una instrucción sexual a adolescentes? Bueno, primero eso tiene etapas.
No es lo mismo en el preescolar, como decíamos antes, que es aprender a conocer el cuerpo, a respetarse, a que no le hagan a uno lo que no quiere, y ahí empieza todo lo que tiene que ver, ya digo, con el abuso sexual infantil. Pero después sigue con la evolución, cómo va cambiando tu cuerpo, cómo son los sentimientos, cómo te relacionás con los otros, cómo se da el vínculo y cómo, bueno, somos diferentes y cómo el sexo, digamos, aquí hay desde un concepto de sexo biológico, que es, bueno, cómo son mis órganos sexuales y demás, y mi apariencia, también los externos, pero también está cómo son mis conductas. Entonces, empezar a acabar con aquello de que las nenas no pueden jugar a la pelota porque eso es ser de machona, y el nene no puede tener una muñeca ni jugar una muñeca, o no puede llorar porque eso es de debilidad. Desde eso, a poder entender que todos tenemos derecho a decir que no cuando no queremos que se haga con nosotros algo que no queremos o no queremos participar de algo. Y eso es muy importante. Pedro. No, lo que dice Mabel, como lo dice ella en general, yo no veo nada objetable. Lo que pasa es que ahí lo que yo veía que decía el padre, que le enseñan cuestiones de masturbación y cuestiones de material pornográfico. Entonces, no. Pero sí, pero tiene razón, ahí lo está diciendo en la nota. Tiene razón, la pornografía. Perdón, déjeme hablar. Eso es lo que está. Yo estoy leyendo, no lo conozco al señor, lo estoy leyendo ahí. Material, habla de un material pornográfico, recién licitación experimental. Yo Acá lo que está en discusión es el derecho de los padres. Yo no autorizo a mi hijo a que la universidad lo meta a la luna. Eso no quiere decir que la universidad está pensando en mandarlo a la luna. Por eso, pero el tema, dicho así genérico, es una cosa. Después hay que ver los contenidos. Yo le podría decir... los métodos o contenidos. Yo le podría mostrar material. Yo le podría mostrar material. No, pero que realmente es inconveniente, o un padre, ¿de quién son los hijos? ¿Del Estado o de los padres? Claro. Los hijos son de ellos mismos. Son de ellos, perdón. Son de ellos mismos. Acá lo que está en discusión es el derecho de los padres a educar conforme son propiedad privada. Y el tema ese se utiliza de excusa la vulnerabilidad, que hay que enseñarles a los niños para que no le di a propósito la palabra Úrsula porque, perdón, es la más joven de todos los que estamos acá, ¿no? No, me acabo de elogiar. No lo desmientas. Porque me parece... Con Flor debe estar ahí. Están ahí. Por eso dije, ayer cuando no sé. Ayer dijiste tu edad vos. 37 dijo ya. Sí, 37. Están ahí. Bueno, estamos ahí. Bien. Quería escuchar la voz más joven de todo el programa. ¿Qué opinas de lo que dice el doctor? Mira, yo te lo puedo plantear como alguien que ha recibido educación sexual en la escuela, Ahí está, pero también ¿ves? como Cosa que nosotros madre, no. ¿Ves? Ahí está. como madre de un Dale. chico de primaria que ha aprendido mucho de lo que cuenta Mabel en Jardín de Infantes, contando sobre la curiosidad del cuerpo, por qué a los nenes o a las nenas no deben participar si ellos no quieren de determinado juego. Los chicos son curiosos y a veces se bajaban los pantalones o preguntaban a las nenas qué tenían. Las nenas se ponían como tímidas en ese sentido. Y fue mucho de, sin entrar en detalles de genitalidad en un jardín de infantes, explicar que el cuerpo es de uno y los chicos pueden decir que no. Sí. Eso es por un lado. Ahora en primaria están empezando con las charlas de educación sexual, pero la verdad es que los chicos ya en el recreo hablan más de lo que los docentes pueden explicarle. Y a los papás, a las mamás, también nos vienen a preguntar, ¿y esto qué es? Y yo ya sé cómo se hacen los bebés. Y Fabián me dijo en el recreo que tal cosa significa tal otra. Entonces, ya tienen una información que los padres no le hemos dado. Hoy los medios, internet, redes, no informan. Eso es una cosa de hecho. La Constitución, artículo 75, inciso 19, exige la participación de la familia en la educación y de la sociedad. Pedro, la Ley Nacional de Educación dice que tienen que participar las confesiones religiosas reconocidas. Todos estos problemas, ¿sabe por qué se arma el padre? Porque los ideólogos funcionarios de turno imponen los contenidos sin consensuarlo con los padres. Pero este es el punto si se importante. consensúa con los padres, no va a haber este problema. Ahora, si un ideólogo funcionario pero que nadie lo eligió popularmente, sí, es un tema ideológico. Es un tema ideológico. Perdón, doctor. Yo le invitaría al doctor a que lea cómo son los contenidos que elaboró el Ministerio de Educación y que aprobaron
todos los ministros de todas las provincias. Claro. Y eso es algo Mabel que no apunta tiene algo elementos importante. pornográficos. No, pero por ejemplo, favor. dice Hay una ley, armonía, y en armonía le ponen dibujitos. Acá hay un punto donde las ideas de los dos se tocan. Hay una ley del año 2006 y una currícula, un lineamiento curricular del año 2009. Ese lineamiento curricular es muy laxo. Es sumamente laxo. El último congreso pedagógico en la Argentina fue en el año 1985, en la época de Alfonsín, si mal no recuerdo. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Con esa ley, cualquier docente puede hacer educación sexual como se le antoja. Y así pasó que en Inglaterra un chico dijo que se percibía como delfín. Y casi lo tiran al agua, porque durante mucho tiempo... Ay, bueno, pero no banalicé. Pero la percepción... está contando. No, pero la no sé, está bien, pero acá el Ministerio de Educación también están los manuales de capacitación y se está haciendo capacitación. Hay gente Bueno, por que eso se haya está haciendo. que incluyen otras cosas, puede ser, pero la educación sexual no se puede limitar. Mabel, no tenemos que ir, si no quedamos mal con Fantino. Ya viene Alejandro, ya viene Animales Sueltos. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Chau.